Suscríbete a La Panterita. La mejor casa de electrodomésticos del país. Laboratorios Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Pioneros siempre. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Y Palé, alta gama. Siopar, la calidad es la diferencia. Shell Helix, pedí Shell Helix. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080M. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, señor. ¿Me vas a sacar mi carnet actual? Sí, señor. Autorizado. Por favor, sí. Sí, porque hace difícil el tema de transitar en este mundo. Cuando un policía le dice, déjale no pasar. Le voy a preguntar al señor Miguel Cardona si hubo allí el cateo para él. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás, Arturo? Buen día a todo el equipo de Monumental y a toda la audiencia. Bueno, ayer estaba muy efusivo al terminar el partido, estaba nuestro compañero Juan Denis, los colegas, exteriorizarte lo que sentís, muy típico y característico en vos. ¿Cómo sentiste el partido, Miguel? Bueno, la verdad que como siempre con mucha prudencia, respetando al rival siempre, pero una vez que se empezaron a dar las cosas nos pusimos muy contentos. La verdad que muy alegres, ver así, lograr un objetivo muy importante que era pasar de este grupo, de esta fase. Y bueno, ahora pensando en este gran rival que nos viene. Primero tenemos un gran partido el domingo contra Libertad, para uno que tenemos que llenar para uno. Y después nos espera un rival muy duro como Atlético Nacional. Pero Arturo, yo creo que estamos en el camino correcto. Eso es lo que me pone más contento, en el camino del trabajo, de la humildad, respetando a los rivales, pero confiando en nosotros mismos. Nosotros tenemos un equipo compacto, con actitud, con hambre, donde sobre todo se está conformando un gran grupo humano, una familia. Eso es lo que sentimos que estamos armando. Y la familia pelea, protege lo suyo, lucha juntos por un objetivo. Y Arturo, lograr esa actitud, el sentirse así, eso no es casualidad. Significa que estamos motivados, que estamos unidos. Y a eso hemos apostado. Donde el que entra rinde igual o más que el que sale. Eso es donde nosotros decimos que ellos se sientan parte de este equipo, parte de esta gran familia. Para mí eso es fundamental. Considero que eso es uno de los factores clave para que un equipo se vaya conformando y vaya logrando los objetivos. Sí, como te digo, con humildad, pero trabajando y respetando y confiando en sí mismo, Arturo. Está muy bien, y así interpretan los muchachos, lo decís vos, están notando la gran entrega, y tardó el gol en llegar, pero llegó. Tardó, pero llegó y bueno, llegado de mano de Guillermo, que realmente está muy enchufado, metió 4 goles en 3 partidos, y después Fernando Cardoso también, otro gol que es importantísimo. O sea, los jóvenes, ver a los jóvenes así jugar, ver al equipo con esa entrega, con todo, de nuestro arquero, ver al Tucu corriendo como corre, a Antonín mostrando su jerarquía, a Saúl que es impasable, a Tito luchando todas, verle a Orsuza que corrió creo que 12 kilómetros, mención con el GPS, y metió 90% pase preciso, ver a Marcos Gómez, un joven así luciendo en el medio, luchando todo, mostrando que está para grandes cosas, a Ale con su genialidad y ayudando en la defensa, a Derlis corriendo toda, subiendo y bajando, después de verla así a lo que hizo Guillermo Paiva, apoyo con su jerarquía, realmente, y los que entraron hicieron un partido tremendo. De ver la satisfacción de verlo otra vez a Richard, como le dije ayer en el vestuario, Richard me pone contento de verla a Camacho. O sea, realmente creo que estamos en el camino correcto. Miguel, te lleva mucho por lo emocional también, ¿verdad? Sí, va mucho por lo emocional. Yo creo que todo el fútbol es una mezcla entre lo cognitivo y lo emocional. Tienes que ir confiando,
jugando, confiando en tu equipo, armando en tu subconsciente, se va armando el equipo que empieza a jugar, uno empieza a confiar, que empiezan a jugar de memoria y que emocionalmente estén contentos, que sientan parte de un grupo, que se respeta, que se les respeta como profesionales. O sea, eso hemos apostado mucho, Arturo. Entonces, ver eso y ver que eso va surtiendo un efecto, porque los éxitos nunca son casualidad, siempre son consecuencias. Lograr las cosas no se dan por casualidad, se dan porque hay un proceso de trabajo detrás. Ver a estos jugadores, como dijimos, que lo hemos elegido, que el Olimpia les ha elegido, desde que dijimos ustedes tienen que continuar, y que ellos han decidido quedarse también en este equipo, y ver que ellos han logrado y que no se está conformando, porque esto es un equipo, como te lo dije, Arturo, un proceso en formación. Estos jóvenes están hinchando, todos estirando junto al carro. Para mí eso me da una gran alegría, Arturo. Ahora, Miguel, ahora se vienen partidos más difíciles, más comprometidos. No entramos ni te vuelvo a repreguntar el tema de la voluntad y la gana que tienen los muchachos. Esto ya queda en tu propio análisis, que lo se tire de adentro. Esto es un paquete, no se pueden separar. Libertad, campeonato y Copa Libertadores Atlético Nacional de Colombia. Viene todo incluido ahí, Miguel. Todo junto, todo incluido, uno tras otro. Estamos cada 3 días, estamos jugando prácticamente. Un rival de mucho respeto, un rival que juega mucho, que tiene un gran plantel, que tiene un gran cuerpo técnico, que es una institución sólida como Libertad. Y bueno, nosotros vamos a demostrar lo que nosotros somos, lo que valemos. Vamos a salir a luchar, te lo dije, Arturo. La diferencia en el fútbol está en el que menos errores cometa, que esté más concentrado, en que los márgenes de errores son mínimos en el fútbol. Entonces, apostamos a este equipo, a nuestro equipo, con la confianza, con la velocidad, con lo que consideramos que tenemos, con los jugadores talentosos y de jerarquía que tenemos, con esa mezcla de juventud que tiene hambre para salir a la cancha. Entonces apostamos a eso, vamos a salir a dar todo lo que podamos. Y como te lo digo, si uno da y pone la actitud adecuada, tus posibilidades de ganar son mayores. A eso vamos a apostar. Y hay que pelear hasta la última pelota. A mí me gusta ver a mi equipo con el minuto 85, 90, entre 3 marcando, donde los dos interiores bajan a defender otra vez y suben. Un equipo compacto que sube y baja. Para mí eso me demuestra que estamos en el camino y que vamos a dar lucha. Vamos a luchar contra todos, contra grandes rivales. Libertad, un gran rival. Y después nos espera Atlético Nacional, un rival durísimo, de alta jerarquía en la Copa Libertadores. Un rival que hay que respetarlo, claro, pero confiando en nosotros. Y ojalá llenemos el estadio. Tenemos que demostrar ambos partidos lo que es la importancia de la localía. Tanto contra la Libertad como contra Atlético Nacional. Miguel, estamos con Miguel Cardona. Lo de Atlético Nacional no es un rival más. Hay una historia detrás, la del Campín de Bogotá. En 1989, cuando la final con Olimpia se decide a través del punto penal. Olimpia ganó acá, ganó afuera en Colombia, el local ganó, Atlético Nacional se dividió del punto penal con una tanda que no terminaba nunca. Este no es un rival más, ahí hay una historia de años, 89, 90, 30 años, después de 30 y pico años me dicen que sí, pero te estoy diciendo, ahí no es un rival más para Olimpia. Ahí hay cosas pendientes, hay cosas que es el fútbol, ¿no?, que te da eso. Te da la oportunidad de la revancha, el fútbol te da esa oportunidad, y el Olimpia va a pelear y va a hacer pesar lo que es el Olimpia. Ellos tienen sus cualidades, sus virtudes, pero nosotros tenemos un equipo que confiamos mucho, que se está conformando y que tenemos mucha esperanza en que nuestro equipo dé todo de sí para que las cosas se den bien, Arturo. Tenemos material, ayer se demuestra, tenemos materia prima, tenemos equipos. Hay armonía, hay actitud, hay hambre. Entonces, para mí eso es muy valioso. Hay hambre, dice Miguel Cardona, presidente del Olimpia, deseos de victoria. En 1989 Olimpia pierde, no es que pierde el título, Nacional gana la Copa a través del punto penal, en partido que terminó 2-0 en el Campín de Bogotá. Aquí terminó 2-0 para Olimpia. En 1990, en semifinal, Olimpia pasa a través del punto penal a Atlético Nacional de Colombia, y la última en semifinal de Copa Libertadores de América, 1991, 16 de mayo, el partido en Colombia 0-0, y el 23 de mayo, el partido de vuelta, Olimpia le gana al Atlético Nacional con gol de Adriano Samaniego. Es decir, haciendo un repaso a la historia con el rival que viene, y con mayor cantidad de público, me supongo, porque es otro rival y de otra jerarquía, para el próximo partido, Miguel.
Así mismo, esperemos que llenemos este estadio, que el jueves a las 9:30 de la noche se llene este estadio, y estemos y demostremos lo que después nos espera una batalla. Vamos a irnos allá de visitante a definir en Medellín, va a ser una batalla. Y bueno, todos estos partidos, como bien dijiste, es un combo de partidos que nos vienen que son muy duros, pero eso se trata la vida de los desafíos. A Turoto le gusta a la Olimpita la actitud, la lucha, los desafíos. Estamos preparados para esto. Olimpia tiene que mostrar, y de eso se trata la vida, de tratar de dejar un legado, como le dije a ellos. Acá no estamos jugando a los premios de la Libertadores, no es eso. Acá no jugamos la gloria, que después lo otro va a ser consecuencia. Hay que jugar por la gloria. Ya hemos hablado con jugadores y bueno, vemos un grupo trabajando, peleando, luchando por un objetivo, Arturo. Entonces eso ilusiona, y a mí particularmente me pone muy contento de lo que estamos haciendo. Hay algo que fíjate en el calendario, Miguel, lo va a hablar con Cáceres y con Quique Landaída, con Julio. Olimpia juega el jueves y después juega con Sol por el campeonato. Y después tiene el viaje. Sí. Y después tiene el viaje. Hoy estamos programando ya nuestros viajes ya para Medellín. Ya me están llamando los gerentes esta mañana, estamos armando todo el vuelo charter. Estamos programando el viaje para allá. Tenemos que tener una planificación, como bien dice la remera de Olimpia no para nunca. Olimpia no para nunca. Bueno, Miguel, no para y está recibiendo un beneficio económico, 400.000. Ya te dio la Conmebol dinero adelantado, 500.000 ahora Atlético Nacional. Y si pasa, viene 600.000 contra Millonarios de Colombia o Fluminense. Y sabemos que la cuestión es paso a paso. Urge la necesidad de dinero en Olimpia, vos lo sabés que es así. ¿Y cuánto se recaudó ayer, si ya tenés el informe oficial, Miguel? ¿Y cuánto crees se podrá recaudar el jueves ante Atlético Nacional? Y ayer se recaudó 809 millones de guaraníes. Y esperemos que podamos duplicar eso el jueves que viene. Esperamos que podamos duplicar esto. Vamos a ver cómo hacemos. Yo espero que el pueblo olimpista vaya, apoye, vea que es un equipo que está trabajando, un equipo que se viene armando, un equipo que está con ganas, con actitud. Y entre todos lo vamos a hacer, apostando. La localidad pesa, las localidades pesan, tenemos que hacer pesar nuestras localidades. Tenemos que demostrar lo que es el Olimpia. Apostemos a eso, vayamos los olimpistas, ayudemos a nuestro equipo, entre todos vamos a hacer pesar, así como ellos van a hacer en su local. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo acá. No te podés quejar de ayer por el horario inapropiado y el público que fue. Increíble, lastimosa, entonces ya nos vuelve a tocar el jueves que viene, en el mismo horario, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que hay. Y sobre eso, así como estos jugadores se sacrifican y están, y espero que el olimpista haga lo mismo, haga su sacrificio y vaya y apoye y luche. Fíjate, termina a las 11:30 de la noche el partido, a veces a las 12 ya no hay, a veces no hay ómnibus para tomar. Entonces todo eso complica, pero es lo que hay, la realidad que tenemos que administrar. Pero de eso se trata la Olimpia, de la luchar entre todos, de tirar todos juntos del carro. Eso es lo que le hace grande a nuestro equipo, Arturo. Miguel, los precios los precios serán más elevados, una manera de decir superior a este partido contra Atlético Nacional. Habrá unos beneficios si el socio compra antes la entrada, ¿cómo es? O sea, que Arturo, estuve hablando acá con mi gente y la verdad que queremos que vaya gente, vamos a mantener los precios. Siempre está la posibilidad de aumentar, pero tenemos que entender, también estamos llegando a fines de febrero, a un 24 de febrero, la gente no está con todas las condiciones económicas, venimos de un partido tras otro. Entonces, atendiendo eso, hemos dicho y he definido esta mañana de que vamos a mantener los precios, para que vamos a apostar a que vaya los a que llene el estadio. A eso vamos a apostar, Arturo. ¿Estás enamorado de tu club? Enamorado poco, apasionado por mi club. Digo que ama a nuestro querido club Olimpia, como todos los olimpistas le aman a su club. Pero pensaba vos que el que siendo la presidencia y con el compromiso que tenía iba a haber tanta pasión, ¿ya veías venir? Y no sé qué decir, Arturo, eso no sé. Lo único que te puedo decir es que es un momento lindo, que tenemos el equipo que hemos logrado conformar y que el equipo sabe también que tiene un presidente comprometido con ellos, que están las buenas y estarán las buenas, estarán las malas, porque lógicamente también tienen malos momentos, como el deporte se gana y se pierde, y que cuando ocurra eso vamos a salir otra vez adelante, y aún más fuerte vamos a salir. De eso se trata, de armar un equipo y de dejar un legado como grupo, apostando a trabajar juntos, a que el equipo y que el trabajo y que la humildad es importante en este tipo de cosas. Estamos en el camino, nuestros jugadores tienen que estar tranquilos, nosotros vamos a cumplir con lo que tenemos que cumplir,
y ellos tienen que enfocarse su energía en hacer lo que tienen que hacer. Tenemos un gran preparador físico, tenemos un gran técnico, se dio, como ayer hizo una disposición táctica diferente, anduvo muy bien, haciendo 2 tapones y liberándole a Verle a Alexilva, o sea, estamos en el camino. Eso me da satisfacción, Arturo, que estamos por el camino correcto. La libertad, tienen libertad de la hinchada del Olimpia el domingo, de expresarse. Roque pisa la cancha. ¿Qué te imaginas? Vos no vas a intervenir para nada ni le vas a decir a los muchachos, chica, por favor, eso no. Va a haber libertad con relación a esto porque hay pasacalles cerca del club, sabrá Miguel ahí, lo están esperando a Roque. ¿Cómo sentís como presidente del club? Pero Roque es una persona que ha jugado por nuestro club, que nos ha dado muchas satisfacciones, que esperemos que a él le vaya bien, que a nosotros nos vaya mejor. Eso nomás. Eso nomás. Nosotros podemos darle a nadie nada. Nosotros es una persona que nos dio muchas cosas. Y bueno, en su momento eligió terminar su carrera en nuestro lugar y punto. Y nosotros, el Olimpia continúa, el Olimpia es grande, el Olimpia es gigante, el Olimpia tiene un equipo con hambre, con ganas de ganar. Y a los otros le tienen que ir bien, para nosotros nos tienen que ir mejor, Arturo. ¿A qué hora dormiste? ¿Cómo? ¿A qué hora dormiste? ¿A qué hora dijiste, bueno, voy a dormir ya? A las 2 de la mañana, me fui a tomar unos chopsitos y me quedé un lomito después, a relajarme un poco. ¿Eso lo hacen solo de instrumentos? Disculpame la intromisión. Fui con mi familia, ¿no? No, por eso te digo, me vamos a acompañar, dice la familia, ¿verdad? Van a acompañar, sí, mi hija, todos nos fuimos ahí en la lomitería, tomar un choco, unos lomitos, relajarnos un poco, porque estamos un poco cansados, pero bueno, sí nomás la vida. Hoy tenemos reunión de comisión directiva, con toda mi comisión directiva, vamos a planificar, vamos a mostrar, o sea. Anotá, Cielo Tigarribia. Uno más. Chao, Miguel, gracias por tu tiempo. Uno más. Gracias, Miguel, muy amable. Gracias. Miguel Cardona, presidente. La Agrícola Sale Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Puchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. ¿Cómo te va, Marcos? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo bien, gracias a Dios. Marcos Gómez. ¿Quién sos, Marcos? ¿Por qué te fuiste al Olimpia? ¿Quién te llevó? Empecé en la Escuela de Fútbol de América con el profe Pedro Nelson Fleitas. De ahí pasé al Olimpia, la formativa. ¿Y quién te llevó, Marcos? Y fue de la Escuela de Fútbol mismo. ¿Y siempre en ese puesto? Y empecé como delantero y a poco fui bajando hasta llegar en el medio. Sí, primero Pedro Nelson Fleitas, y con la escuela de Pedro Nelson Fleitas, vos ya jugabas de delantero, por ejemplo. Sí, empecé delantero, luego pasé volante por fuera y después terminé como volante central. ¿Quién te llevó a volante central en esa marca? Esa función. Fue el hijo del profe Fleitas, el profe Edu, quien me dijo que pruebe en ese puesto y me fue bastante bien y me quedé bien. La responsabilidad que se tiene, pero ¿cuántos partidos, cómo fue lo tuyo? ¿Fue creciendo hasta ahí, hasta que te convocan a la primera? ¿Te asombraste? ¿Dijiste, mira, esta es la oportunidad que quiero? Sí, claro que sí. Es una responsabilidad muy grande, no solamente para mí, sino para todo el equipo. Y estoy agradecido también por esta oportunidad y por sobre todas las cosas por poder aprovechar. Marcos, el compromiso es muy grande, la camiseta pesa, vos sentiste, y en la medida del desarrollo del partido, estabas diciendo estoy bien, ¿eso te da mayor motivación? Sí, claro que sí, a medida que va pasando el partido uno va agarrando confianza y concentración y creo que ahí salen mejor las cosas. ¿Vos sabés quién es Denis Caniza? ¿Denis Caniza? Caniza, Claro que sí. Acá te saluda Denis Jugadores Caniza. 4 mundiales. Acá te saluda.
Marco, ¿cómo te va? Felicitaciones por tu actuación. Por tu actuación ayer, la verdad que fue impecable. Cada día te vemos mejor, así es que adelante, tenés mucho que ofrecer todavía. Muchísimas gracias, Denis. Un gusto escucharte y decir eso, Denis. No te dice uno más, te dice quien conoce y sabe. ¿Cómo? Que te dice quien conoce como Denis Caniza y sabe, por eso ayer te Sí, estaba claro que sí, elogiando. por eso te digo. Si vos fallás, le fallás a Denis, Y tenés el recorrido. Te iba a decir de quién, es cierto lo que dijo Paco Stech. Tenés algo de Richard Ortiz, Marcos. Sí, claro que sí. Jugamos en el mismo puesto, tenemos, creo yo, algunas cosas en común. Es más, yo, desde que jugué más en ese puesto, yo le miré mucho a Richard Ortiz. Sí se nota, la corrida y la pisada, hay cosas de él. Y después entró a la cancha de Richard. Y vamos a decir que sí. ¿Sabe qué pasa, Marco? Tenés que acostumbrarte a las entrevistas. Porque mira que te va a pasar a ser figura. Si esto va así, te vamos a llamar nosotros, otros medios, y vas a tener que soltarte y hablar, Marco, ¿sí? Sí, claro que sí. Prepárate ya, Me estoy preparando. Muy bien, Víctor. Marcos, compartiste varias categorías con Hugo Quintana y con Fernando Cardoso también, ¿verdad? Sí, de la sub-14 que estamos juntos. Y con Fer de la escuela de fútbol, con Fernando Cardoso ya de la escuela de fútbol que empezamos juntos. O sea, hicieron casi el mismo camino en la escuela de fútbol América con Pedro Nelson Fleitas, de ahí pasaron a inferiores de Olimpia y ahora compartiendo plantel en primera con Cardoso. Sí, así mismo es. Con Hugo Quintana compartimos muchos partidos jugando juntos hasta el sub-14 y hasta la reserva. Lo último, Marco, ¿Por qué no también la primera? Está bien, cuando vos te adelantás, Marcos Gómez, ¿qué te dice Julio Cáceres, su cuerpo técnico? Volvé, bajá, porque si fuiste delantero, eso está en vos también, el meterte arriba, y una dentro del área, por eso pregunto, Marco. No, yo creo que muchas veces por las situaciones del partido, el volante también tiene que pisar el área. También, porque no marcar goles. Sí. Pero sí volver rápido de nuevo atrás para estar preparado porque se viene. Esa hinchada del Olimpia, es la primera vez que sentís con tanto público, ¿verdad? Sí, así mismo. La primera vez que juego con esa cantidad de público. Y levantar la cabeza, mirá, ¿estaban tus parientes en la cancha, tu señora, tus hijos o no? Sí, estaban todos mis familiares, estuvieron presentes ahí apoyándome. Y terminado el partido te esperaron, me supongo. No, después del partido nosotros regresamos a la villa a concentrar. A la villa. ¿Otra vez siguen concentrados ahora? Sí, practicamos ya mañana y ahora estamos liberados. Ahora están liberados. Bueno, Marco, congratulaciones a Denis Caniza, le impresionaste muchísimo y se despide de vos, Denis. Marco, te mando un fuerte abrazo, éxito siempre. Muchísimas gracias, Denis, te agradezco mucho y a todos por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Marco va a tener que comenzar a hablar. Sí. No lo cortemos ahora. No. Él todavía no sabe lo que le viene. Va a tener. ¿Verdad, Denis Caniza? Sí, es un mini Richard Ortiz. Sí, pero vos no te enamorás fácil, ¿verdad? No. No, te digo bien, te enamoraste futbolísticamente de Francisco da Costa. Sí. Te enamoraste futbolísticamente de Robert Morales. Sí. Ahora te enamorás futbolísticamente de Marcos Gómez, exactamente. Me enamoré sin darme cuenta. Pero enamorado futbolístico. Claro, contigo, Luis. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pitch Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central en Sevillana Casi, RI 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50%. Con todas las formas de pago, los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte, Delivery 627-7000, Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Deli González. No habla de Eli Gerardo Rodrigo. Deli González. Ayer fue Tito Torres y ¿quién más fueron a estimularlo? Alco Norte, cuando malogra, se tira el piso, queda planchado y mandó a decirle fuerza, Deli. Fuerza, mira que no la encaja. Increíble. Ese es el primer tiempo afuera, ya tenía todo para hacer. Así es. Si era otro jugador, le hacían blooper. Sí. Era casi como un penal en movimiento. Nadie salió a achicarlo, tuvo todo el tiempo para decidir. Están haciendo pancarta ahí cerca de la Olimpia para Roque. Queremos, y no es que estamos... ¿Qué es lo que mirar, Luivo? Andás de ahí. Pollo Recalde también fue junto a González. Así es Cesarito Reo. Queremos, vos sabés que están haciendo pancartas, estaban para hacer. Yo por eso le pregunté a Miguel Cardona, ahí cerca del Club Olimpia, hacia la Avenida España incluso, algo contra Roque. No es lesión, niño, no te molestes conmigo, pero no me parece, mi opinión, no me parece. Pero bueno, vamos a ponerlo. Otro que te enamoraste, Guillermo Paiva. Paiva, ese sí. Tienes 4 amores en tu vida. Tienes 5 amores tener que en tu vida. Él tiene 4 amores en su vida. Futbolísticamente. No, es veleto, futbolístico. Claro. Deni Caniza tiene, sus amores son, el primero, Francisco da Costa. Ese fue su primer romance. Sí, lo querían nacionalizar. Claro. Después otro se enamoró de Deni Caniza de Robert Morales. El de ya a punto de matrimonio. Titular ante Brasil pidió. Después se enamoró de... este es el último, Marco Gómez. Sí. Antes tiene Paiva. Francisco da Costa, Robert Morales, Guillermo Paiva y a Marco Gómez. A los ditos le dice buenas noches, buen descanso. De ti me enamoré sin darme cuenta. ¿Y sabés lo que esto ocurre? Que despiertan lo que va a ser la selección para futuro, salvo da Costa. Vos tenés que pensar en eso. Le sumás Pulpito Duarte de Cerro. No lo va a dejar afuera. Al Choco Fernández, Espínola de Nacional, lateral derecho. No lo va a dejar afuera. Arrúa de Nacional. Y ahora se juega en Ciudad del Este el 24. Poné ya equipo local ahí. ¿Para qué le va a traer? ¿A quién lo que le va a traer? Y después que nos digan los ecuatorianos, los que quieren que Ecuador baje, Paraguay le puso un equipo diezmado. ¿Se entendió? Sí. Porque eso va a ser. Sí, ese claro. se va a ver. ¿Por qué no le puso el equipo titular? Porque eso es si no llegase a ganar Ecuador. Sí. Pues llegó el arquero nacional es muy bueno. Kili Rojas. Ya tenemos que ir pensando. Si se va a jugar, no por Ciudad del Este, porque con ese criterio, o que ya va a estar jugando. Y aquel también. Sí. Ya no van a decir, no tiene más equipo. Ullón, por ejemplo, no puede decir qué equipo, el Esteño, qué equipo quiere ver. El Esteño. Salimos 107.9 FM en Ciudad del... No, pero ellos van a querer ver a los... No, van a querer ver a los fuertes. A los fuertes van a querer ver. No, pero puede que quieran ya ver la nueva sangre. Yo también estoy con el niño, yo quiero ver la nueva ya. La gente de Ciudad del Este va a querer ver a los nuevos. Mezclar, claro. Una mezcla, puede ser una mezcla. Interesante. Un buen testeo para los oyentes de la 107.9. 107.9 FM en Ciudad del Este. Y bueno... así la cosa ayer, enseguida ya los goles, que habló entusiasmado en Atlético Nacional, tardó en llegar el gol, el arquero salvó Graus, ese salvó lo que pudo haber sido mayor la diferencia, y Olimpia no tiene que desaprovechar. Ayer le faltó el toque final, y Olimpia, cuidado con ese detalle, no va a tener tanta oportunidad en otro partido. No va a tener, y no es que uno sea fatalista. Del otro lado ya vemos un nombre importante en ataque. Por ejemplo, está Duque, que anda vendiendo bien. Dorlan Pavón, está Gio Moreno, el ex Otro Racing. equipo quizás no le va a perdonar es tanta un equipo falla que ya tiene Olimpia. ataque. O sea, ya, ¿Nacional? Sí, le va a venir a atacar tanto acá como allá. Ya tienen nombres. Y aparte, a diferencia con el respeto de como todo fútbol colombiano acá le va a tocar, pasame mía.
Está Alex Mejía, que estaba en Libertad. Mejía, sí. En el equipo Atlético Sí, Nacional va a de ser Colombia. más duro. Ya empieza ¿Cuántos este- partidos vos jugaste con el Atlético Nacional? No me recuerdo, seguramente muchos. ¿El COVID no te ayuda? Pio? No me ayuda, Arturo, para recordarla. Antes de contratarte yo le había preguntado al COVID. Le dice, señor COVID, ¿puedo hablar con usted? Tomando un cafecito. Sí, me va a decir. ¿Qué, Ayrton? ¿Quiere hablar conmigo, yo? No, yo tengo que sacar a la cabina, me dice. A la cabina. Vení, él es Ayrton. Sí, ¿qué tal? Todo bien, bien. Y saca para Ayrton. Falta Pancho, que no querés pelar a Pancho. A la cabina. Yo pensé que ya estaba en la parte artística. Hacé de tu vida lo que querés. Yo pensé que iba a sacar artístico. Me emocioné, le he visto a Ayrton. ¿O te reí de mí? Ah, bueno, no te rías de mí, ¿eh? Bueno, correcto, contigo, Luis. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsa una operación de tarjeta efectivo. Y te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Tupi te invita a que no te pierdas esta gran oportunidad. 72 horas de ofertas exclusivas de los productos más solicitados. Desde hoy hasta el sábado vas a encontrar precios imperdibles. Y tu primera cuota pagas recién en abril. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Tupi, 26 años, llenando tu hogar de felicidad, la gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Arturo, acá con los perros hablando de lo que venga, nadie se va a ir, ni si es entrada gratis, no es atractivo el partido. Además, gasto al pedo para la APF, poner en condición el estadio para la eliminatoria, dice Oscar Julio. No deja de tener razón. Llevan la Ciudad del Este. ¿Se pudiera jugar acá? No, un defensor ni cancha Olimpia, cancha de Libertad. ¿Qué Libertad? Con nuevo empatado. Libertad con nuevo empatado. Sí, no. ¿Y qué? No es que quiera salir mi espíritu del interior a relucir, pero para mí está bien que le den la oportunidad a la gente del este. Mirando a Argentina, por ejemplo, de también ver que a los va jugadores también. Argentina, Brasil. Por más de que estemos eliminados, una lástima, pero Y sí, parece acá. yo creo que va a haber mucha gente igual. No está mal poner a punto también un estadio como el 3 de febrero, que después lo puede utilizar tranquilamente General Caballero de Mallorquín para Sudamericana. Pero ya va a terminar su estadio con la Lumínica. Solo este sábado. No, pero para la Sudamericana, señor. Para la Sudamericana sí va a necesitar. Ustedes son, está bien, ustedes son del interior, nosotros somos capitalinos. No, pero no es por eso. Del norte. Me hubieran llevado a Pedro Juan Caballero también. Pero es que yo me acuerdo cuando era chico, yo esperaba que la selección juegue cada tanto. Eso es verdad. Pero ¿la selección qué? Que juegue cada tanto en Ciudad del Este. ¿Qué es lo que juegue? Y en Ciudad del Este algún partido. Ah, que juegue cada presencia. Que juegue, porque claro, no juega. porque... Si vos me decís que No, por tiene supuesto. que ser. Claro, verle la selección. La selección tiene que ser doméstica. No vamos a echar de menos los de acá. La selección, Benny, puede ser de acá. Ah, sí, totalmente de acuerdo. Puede ser de acá. 8-2, señor. 8-2-66-66-11. La mayoritaria audiencia del este del país. Se tiene que reportar. Sí, 0982 107.66-66-11. Bueno, en el estadio 3 de febrero, no sé si la Conmebol va a habilitar el estadio para la eliminatoria, dice. Chao, Damián. Ayrton. Y por eso, hay algunos detalles que tienen que poner a punto. No, aparte yo creo que ya APF solicitó, por eso no comunica, o si no hubiera Quiere decir que esperado. Argentina, ¿con quién juega el 24? Argentina-Venezuela. Puede jugar el 25. Sí, al día siguiente. Claro, porque eso pidió, pues. Por el Día de la Memoria. Sí. Por el tema de los militares y demás cosas, la gente... Y bueno. Y entonces, todos los partidos después de las 8:30 de la noche. Y Brasil juega el 20. Brasil-Bolivia la última fecha, el 29, pero pueden adelantar al 28, por ejemplo, si quieren. Son los dos únicos partidos, no tenemos modificaciones. Vamos a recordar los goles de Olimpia, hablamos con Miguel Cardona, hablamos con Marco Gómez, queremos hablar con Deli González, no se puede hablar con Richard Ortiz, porque están liberados ahora para hablar. Sí, están liberados. Queremos hablar con Salazar, Tito Torres, por ejemplo, que ayer fue para Ronald de la Tribu, se reporta, Ciudad del Este 107.9 FM. Acá Vito dejó escapar una lágrima cuando se dijo Ciudad del Este. Un oyente, por ejemplo, aquí ya consulta si ya hay precio de entrada. Aún no. Pero me imagino que van a ser populares. Mucho mejor queremos verle aquí, con jugadores locales, la oportunidad, y si ya se conocen los precios de las entradas. Soy Samuel de Ciudad del Este, dice. Bueno,
Ronald de la Tribu va a ir al estadio. ¿Vos, Ronald, querés local o internacional? ¿Querés foráneo o querés adentro? Ronald de la Tribu. Él es Ronald de la Tribu, vaya, en Ciudad del Este. Nosotros tenemos una tribu ahí, fútbol grande. Sí. Y él es cacique de la tribu. Okay. No sé si entendés. Entiendo. Nosotros tenemos una tribu en Ciudad del Este. Y Ronald creo que es cacique ahí está comando. Sí, hay una tribu, fútbol a lo grande. Nosotros le llamamos la tribu. Bueno, Te preguntan aquí, comandante, te esperamos ya por Ciudad del Este. No. A mí no me arrastra. Ah, claro, ya tenés que irme porque hay que ser testigo. Están preguntando. Me voy a quedar, no me gusta Víctor, ¿no? Claro, dice. Si es una selección de acá de locales, sería interesante observarlo. Y te puedes ir vos tranquilo. Claro. Desde Cazapá vamos a apoyar, vamos a ir a verle la selección, dice. Sería bueno con jugadores locales. Claro. Saludo al oyente Rubén Núñez, dejó también su mensaje al 8. Comandante, te invito a un dorado, dice Oscar Ullón. Zona de la tribu, local, comandante, dice. Y aquí es otro. Buenos días, comandante Ciudad del Este. Igualmente, sería bueno que jueguen solo los locales, dice. Están enviando los oyentes. Héctor Ullón, Héctor Ullón. Oscar Germano dice, disculpame, Héctor Ullón, la puta que está sensible. Saludo, Oscar, es su hermano. Héctor es el que escribe. Sí. Héctor escribe. Equipo de Mixto Arturo, Mandarina de la Ciudad del Este, Mandarina, otro Ciudad del Este que será la tribu. Nosotros tenemos una tribu allá. Perfecto. Bueno, ¿tú entendió? Sí. ¿Entendiste la tribu? Qué chusma solo hiciera. No, señor Arturo, hay mucha invitación ya también, ¿verdad? De vos. Tenés que venir, comandante, dice, de Ciudad del Este me están enviando. De Ciudad del Este, están esperando, señor. Aquí dice, soy igualmente de Ciudad del Este, sería bueno ya ver a hombres nuevos, con hambre, no solo nombres, dice, de Ciudad del Este igualmente no firmó allí. Hola, comandante, soy de Ciudad del Este, queremos ver jugadores locales, dice Pablo Florenciano. Totalmente de acuerdo. Y que arme la gente su propio equipo, a ver cómo... Su equipo local. Los de Ciudad del Este están pidiendo selección local. ¿Qué es eso, El Alto Paraná. Carlos Rollins dice también. Reportando sintonía, estoy en mi hora de descanso en el trabajo, estoy escuchando Carlos Rollins. 107.9 FM. Ciudad del Este. Están reportando sintonía a los oyentes. Y no está, comisario Gaona. Ayer me tocaron hasta los huevos. En el cateo. Y que a todo tiene que ser por igual, Me parece fantástico. Pero que no te digan después, me encontré con Ricardo F. No me digas te tocó. Sí, se cagó Ricardo F. Me encontré con Cristóbal Nicolás. A nosotros nada. A Damián, nuestro operador, nada. Llegó así. Y yo con mi carpeta, ¿cómo es ese que tengo acá colgado? No lo huevos. ¿La mochilita? Sí, mochilita, me revisan todo. Y un policía le dijo, y me dice, carné me dice. Yo no tengo, me acostumbraron mal a mí. Le vienen a llamar al jefe de prensa, lo digo que no acreditamos. Y el policía que hasta lo dice, déjale a pasar. Ellos tienen que pedirte mi carnet, veo, o mi cédula. Porque nuestra credencial estaba adentro. Yo le digo, ahí está, llamarle, porque adentro cuando vos pasás tiene tu nombre. Sí. Una descoordinación total. Y no es porque sea yo lo que soy, no va por ahí. Todo por igual tiene que ser. Yo quiero ser un dirigente, o Caracota se va, Carlitos Gianni en Sol de América, porque el casteo tiene que ser para todo, no solamente para este partido, tiene que haber para Olimpia, tiene que haber todo, tiene que haber en Ciudad del Este. Y le va a decir que un dirigente arriba las manos. Cuidado, no le van a hacer. A un dirigente le digo. Hoy le dije a Caracota, andate o entrar en tu villa, y el policía te dice arriba la mano. Después, comisario Gaona, ¿cómo te va? Don Arturo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Placer en saludarte a vos y toda tu audiencia. Es más adelante Chito Ayala. Estaba hablando con los compañeros y te voy a decir lo que pienso. Una desprolijidad muy grande anoche. Sí. Con personas, te digo con total respeto, porque tienen que ser igual para todos, sin excepción. Si viene un cateo, a todos, todito vamos a respetar. Pero, comisario, no se trata de mi primera persona, porque pudo haber sido al revés. Le digo, ¿a vos te hicieron el K? No, ayer nada. ¿Nada? Pasé sin problema. Es decir, ¿nadie te dijo arriba la mano? Nadie. ¿A nadie? Nadie. ¿Tu carterita? No revisaron tampoco. Ah, bueno, qué bien. Y fuimos con Fabián. ¿Y a Fabián?
Tampoco. ¿Por qué? No se trata en la primera persona, comisario, me encantaría. Seguridad, pues si no, así, claro, pero es el Rubín, como, no. Yo mismo le di con gusto. Y que después me dice, no tienen la culpa el policía. ¿Sí? Le dice, carné, me dice. La credencial mía que estaba adentro, comisario. Si son acreditaciones las que se obtienen. No sabía el policía, sí. Yo le voy a mostrar mi carnet y a lo mejor no entro porque no estoy acreditado. No sé si, discúlpame la posición que te hago. Y el policía que está adentro le dice, deja de pasar, sí. Y después. Y el policía me tiene que pedir mi carnet o me tiene que pedir mi cédula. Comisario. No, por supuesto, no. Mira, yo recibo ya varias críticas, don Arturo. Espera, y te voy a ir con esto porque estoy más que caliente. Disculpame, comisario. Una crítica así que viene de una persona como la tuya, ¿verdad? La tomo ya de otra manera porque sé de dónde viene. Te voy a decir lo que te escribí ayer. Yo entiendo muy bien, disculpame, don Arturo, yo entiendo muy bien todo lo que pasó. Y no fue lo único anormal que yo he visto anoche durante el servicio. Yo he recorrido mucho todos los alrededores del estadio anoche y encontré mucha anormalidad. Por eso que hablé yo con el director de policía, con el jefe de comisaría, para que podamos tomar ya otras medidas, porque de hecho que todas las medidas de seguridad que nosotros impartimos a todo el personal subalterno muchas veces se dejan de lado, y es por eso que estamos recorriendo constantemente toda la noche. Yo sé el disgusto, ¿no? Y entiendo muy bien lo que me estás diciendo, y son cosas que tenemos que mejorar y vamos a mejorar. Yo te puedo asegurar eso, don Arturo. Te agradezco, comisario. Escucha esto, ¿sabes qué pasa? Y vos hablás muy bien. Te escucho. Tiene que haber un control, y una vez que pase no tiene que haber doble control. Porque esto yo aprendí de los carabineros en Chile. Una vez que vos pasás, ya pasaste, no hace falta que te vuelvan. Hay gente que fue doblemente con la revisión, el cateo. Y tenés, Gustavito, esto fue esta mañana totalmente espontáneo, comisario Gaula. Comandante, policía pedía entrada y carnet en mano, pero a viva voz nomás, a 2 cuadras del estadio te pide entrada y carnet en mano, entrada y carnet en mano, y yo tenía solo el carnet, no tenía entrada. Igual llegué hasta el fondo y nadie me cateó nada. Hola, comandante. Sí. No hay un criterio unificado, porque depende del humor de que te toque. Porque, por ejemplo, nosotros una cuadra antes del estadio ya nos hicieron un cateo. Después, cuando íbamos a entrar, nos piden entrada, cédula, carnet verde y otra vez otro cateo. Había gente que entraba con el vape ese, a algunos le permitían y a otros no. Dos ejemplos te doy rápido. Ayer yo entré en Platea VIP y Alice Roja, y ahí ni un policía me tocó ni me pidió nada. Solamente la gente para la entrada, para entrar al estadio, me pidió mi carnet verde. Pero el domingo pasado, contra General Caballero, sí la policía inspeccionó, así vamos a decir, tocando un poco en el estadio de Olimpia. Ayer nada. Yo cuando entro en Platea VIP nadie te revisa, andás en gradería y te revisan todo, es como si fuera que al pobre se le revisa y al que tiene plata no, algo así es. Buen día, comandante. Buen día. Ayer fuimos con la familia en VIP. Yo, por ejemplo, llevé una cartera pequeña para celulares y nadie me revisó nada. Nosotros nos fuimos y a nosotros no le revisó todo. Bueno, hasta la persona le revisó uno por uno su cartera. Mi papá tiene 76 años, le cateó todo ahí la policía. A nosotros no le revisó todo, comandante. No voy a hablar del partido de ayer, pero sí Olimpia General Caballero, minuto 11. Lleno de gente, poca policía, nadie me cateó. Y la hinchada procedió a derribar el acceso porque solamente había una casilla para 3 entradas individuales. Una vergüenza fue aquella vez. Y ya te hablo del día del minuto 11. Gracias, Arturo. Fútbol a lo grande. Vos entendés. En el testimonio, comisario, y te repito, con el debido respeto, fue esta mañana, y siempre digo, cuidado con el tema del cateo. Y hoy le dije a Caracota, vos te vas a Sudamérica, él es vicepresidente de Sol, está la policía. Le tiene que decir cateo, le tiene que tocar todo, tiene que pedir su cédula. ¿Cómo va a ser, comisario? ¿Y cómo se va a hacer con otras autoridades? ¿Por qué va a marcar una diferencia? ¿Cuáles son las instrucciones que tiene? ¿Cómo se hace? Porque si bien el cateo tiene que ser para todos, pero absolutamente para todos. No puede ser ayer, y pongo compañeros de acá para no comprometer a colegas que saben que pregunté, porque me quise equivocar menos en mi reacción, de Nicanizaú, nadie.
vos, Fabián, ni me preguntaron. Vos, nuestro operador que lleva un equipamiento en la transmisión, nada me dice. Y no es tratándose de primera persona, ni siquiera rindo un homenaje a mi carrera profesional, que no tomen por eso. Todo tiene que ser comisario Gaona. Claro, no, a mí me gustaría, don Arturo, que al momento de la formación se envíe por lo menos un cronista, algo así, y escuche las instrucciones que se le imparte a todo el personal. No solamente al personal subalterno, a los oficiales jefes también que van ahí, para que se realice todo el trabajo así como se tiene que hacer. Me gustaría que vaya un cronista y escuche al momento en que se le esté impartiendo, para que puedas conocer un poco, ¿verdad?, desde el inicio cómo es. Y después se relaja, después porque te ven, o porque le ve al comisario Gaona, o porque le ve al comisario Jara, o porque le ve al comisario fulano, empiezan a hacer el trabajo como tiene que ser. Desaparece el comisario Gaona y nuevamente se relaja. Y me gustaría para que pueda haber un cronista por ahí, vea lo que se dice, se hace previo a los servicios, y después para que puedas tener una imagen distinta, ¿verdad? Y una apreciación distinta, ¿verdad? A lo que Pero es tu preocupación, ¿verdad? Porque esa es la preocupación mía siempre, y siempre va a ser la preocupación mía, de que no porque esté el comisario Gaona que se va a hacer el trabajo como corresponde. A mí me gustaría que cuando no esté el comisario Gaona, que se haga el trabajo como corresponde, porque eso es lo que le tiene que dar la tranquilidad a todos los demás. La ausencia es el mejor aliciente que puede tener uno para poder demostrarse a sí mismo de qué está hecho y qué es lo que puede valer. Yo te entiendo, comisario, la vez que no entiende que aceptes las críticas, porque si esto es una normativa, debe ser cumplida. Si esta es una normativa, vamos a ir a Villarrica, acá, donde sea, cuando fue 12 de octubre en Itagua. Si es una normativa, no tiene que haber capital interior, no tiene que haber rango. Entonces, un tema muy delicado en esto que yo te estoy planteando, porque esto que vos escuchaste es un ejemplo, y dice 2 cuadras antes ya me hicieron todo el control, después yo pasé, nadie me preguntó nada. Y disculpame, te hablo a título personal porque sentí la experiencia, por eso te escribí. Todo por igual, no hay problema. Todo por igual, sin ningún problema. Pero que le dicen a policía, y déjale la pasada, me dijo a mí. Y yo entré a Chilláranga. Por eso te escribí, te llamé. Pero yo pongo, no es que yo sea Arturo Rubín, 50 años de oficio, tenga privilegio. No hablo por eso. Todos por igual. ¿Y cómo se va a interpretar todos por igual? ¿Cómo se le hace a un dirigente? ¿Cómo se le hace a un árbitro? ¿Cómo se le hace a Nayo Caballero cuando llega al estadio? Hay que controlarle, entonces le lleva a una comisario. Así mismo. A Nayo Caballero, que es veedor, tiene que decirle arriba los brazos, porque tiene que controlarle. Pongo un ejemplo. A los veedores de los partidos, o cómo se va a manejar el comisario. No, todo por igual, porque es por seguridad misma la persona que va a estar en un recinto, en un evento, tiene que ser totalmente controlada. Tiene que ser todo por igual. Es por eso que se le dio ayer justamente, y se le da en cada partido esa instrucción a todos, de que el cateo, el control, la manera de llegar, todo tiene que ser todo por igual tiene que ser. Acá no en la seguridad no existe privilegio. En la seguridad el privilegio mayor que puedes tener es que se te controle bien, para que puedas estar tranquilo, porque es para la tranquilidad tuya y de los demás. Y ahora se viene el partido para ir cerrando 2 partidos de mucha concurrencia, comisario Gaona. Muy difícil. Y te lo digo con mucha franqueza, no es que estoy haciendo estoy alargando, no. Estoy advirtiendo. Partido Cerro Guaraní, eso va a reventar de público, ¿eh? Claro, por supuesto. El sábado Olimpia Libertad. Tenemos Guaraní, el domingo Olimpia Libertad. Son 2 partidos que van a tener mucha concurrencia de público, y se tiene que tener la mayor cantidad de personal profesional y ético, por decirte así, porque mi mayor preocupación de que el personal no está realizando el trabajo como corresponde y con las instrucciones que se les imparte. Eso es lo que vamos a mejorar en el transcurso del día. Vamos a tener una reunión para que eso pueda mejorar y se pueda tener una mayor conciencia de lo que es el trabajo del policía en todos los escenarios en donde le toque trabajar. Muchísimas gracias, comisario Gaona. Gracias por la reflexión. El agradecido soy yo, don Arturo, el agradecido soy yo porque, como te dije, este tipo de crítica, este tipo de observación que se realiza a través de una persona
que tiene mucha trayectoria en lo que, no solamente en el ámbito deportivo, usted tiene mucha trayectoria en lo que es la sociedad en sí, de lo que es y representa toda Asunción y todo lo que es el Paraguay, en cuanto a la forma de pensar de todos. Y te agradezco muchísimo y me vale de mucho eso para poder tomar ya unas medidas más severas como la de anoche. Empezamos a trabajar después de que me habías llamado y bueno, no resta más otra cosa que mejorar esto, don Arturo. Gracias, muy amable, comisario Gaona, jefe de evento deportivo. Y Terneto terminó y Pucuma en la LECA. No hago en primera persona, hablo en términos generales. Pudo haber sido a la inversa. Pudo haber sido a la inversa. Que Denis sí, Fabián sí, yo no. Pudo haber sido a la inversa. La ley tiene que ser para todos. La ley se va a implementar y el control debe ser para todos. Y ahí tenemos que prepararnos. O si no, no sabe quién soy yo. No va por ahí. Para todos igual. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles en Plastina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Encontrá tus pedidos, tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Keton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Figuera, el venezolano, mandó a la derecha, Cabello va para el reclamo. El que tiene la pelota es Garcés, viene pidiendo el corrimiento y la controla Norona con el balón, Norona la pone atrás, jugando para Garcés, va a poner la pelota en la misma línea para Fleitas, que no se apura, y tiene razón para hacerlo el equipo peruano. Falta, el juez dice que no, se iba al piso Núñez, carga Olimpia, bien, la pelota es para Silva, va a mandar el centro, Paiva, no, rechaza, ahora sí, gol, 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 gol. Paiva no perdona, fuerte, sentencia al arquero peruano, Guillermo Paiva, la nueva cara goleadora del Olimpia, hizo lo que nosotros no pudieron, Paiva, lo fusila al arquero peruano, llega la tranquilidad de Sajonia, la pelota rechazada media, por eso aprovecha Paiva, quedó justita para él, el rechazo corto, aprovecha el goleador al fondo, el grito franqueado. El festejo en Sajonia, en el defensor es Guillermo Paiva, la cara goleadora franqueada, Olimpia gana 1-0, se viene la tranquilidad en el defensor. Olimpia se hacía merecedor de tanta apertura, pero no llegaba. Desperdició tantas ocasiones que aquí aparece su goleador Paiva, en la primera que le queda clara de cara al gol, en una jugada rápida sobre el perfil derecho. Se vuelve a equivocar el equipo peruano, quedó reclamando Núñez una falta, tal cosa no existió. Marcos Gómez, el joven volante, la apuesta de Julio Cáceres, inició la carga, se conectó con Silva. El centro al área y es Figuera el que se equivoca. Retrocedió para dar una mano, pero en realidad fue gentil con Paiva porque deja una pelota cortita muerta dentro del área. Como viene, le pega esa pelota Guillermo Paiva, la cuelga arriba. Imposible para el arquero que quedó mirando. Olimpia lo merecía hace rato. Pasa a ganar 1-0 y de a poquito se mete a segunda fase de Copa. Momento del gol. 34 minutos, primera etapa. Atención con esta, se mete Camacho, creo que viene el segundo. Sí, creo que viene. Neto Camacho, arriba. La pelota pasa de largo, Derby, otra más para Derby atrás. Disparo al arco y marca, ahora sí, gol. ¿Cuántas situaciones perdidas el gol de Olimpia, Fernando Cardoso? Poniendo el segundo grito de gol, festejando Camacho con
Ahí está el festejo de Fernando Cardoso. Olimpia 2, César Vallejo 0. Si la pelota fue para Camacho, cruzó largo sobre la izquierda Néstor. La pelota pasa de 2, aparece Denis al medio. Vino un remate al arco y ahí que aprovecha Cardoso, poniendo el segundo Olimpia, gana 2-0. Liquidado el pleito, se juega en la espera. Atlético Nacional de Colombia. Era cuestión que Olimpia se decida a liquidar el pleito. Un equipo peruano que deambula dentro del terreno, que tiene buen dominio de pelota, pero que definitivamente no es inconveniente para Olimpia. Es un conjunto franqueado que se llamó a descanso en un tramo largo del segundo tiempo, pero después volvió a cargar. Aparece Camacho volcado por izquierda con muchas libertades y mucho tiempo para resolver también. Levantó la vista, mandó el centro. Walter no pudo en primera instancia, le quedó a Derlis. Derlis González que vuelve a meter la pelota al área, le pega Walter González, débil, rebota en la marca y allí Fernando Cardoso dice basta de perdonar. Gira, le pega fuerte al medio, pone el segundo de la noche para que Olimpia definitivamente piense en la fase 2 de la Copa Libertadores de América. Momento del gol, 37 minutos, segunda etapa. Frases de colección. ¿Estás enamorado de tu club? Enamorado poco, apasionado por mi club. ¿Estás enamorado de tu club? Enamorado poco, apasionado por mi club. Apaixonado por você. Apasionado por un tipo que ama a nuestro querido club Olimpia. Te amo. Como todos los olimpistas le aman a su club. Frases de colección. Título de trabajo: Gustavito, editado, Brillante y Miguel Cardona. Te amo. Vos tenés 4 jugadores en tu mesita de luz. Sí, sí, sí. Y después vas a tener tu selección. Sí, totalmente. El primer amor tuyo de tu vida fue Francisco da Costa. Así es. Facilongo, Denis Canizas se enamora. ¿Qué te mira, lo digo? No, atentas. Bueno, listo, vende pues. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar, ¿sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismed habilitó la Autolab con agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000, elegí el horario que más te convenga, de lunes a sábados, en el Centro Médico en la Costa Lynch. Entérate más en redes sociales, @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Queríamos hablar con Chito allá, la hice con recuerda, ayer fue. Ayer. 30 años la clasificación. Exactamente. Para Barcelona. A Barcelona que 90. nos eliminamos con ese equipo africano. 4-2. Gana 4-2 el primer partido. Allá, Barcelona. ¿O no tuviste? No, yo no estaba. ¿Por qué no tuviste? Porque era pequeñito todavía. ¿Sabía? Muy pequeño. Sí. Yo he hablado con el COVID cuando te enfermaste, le he dicho, Denis, ¿qué hago con el señor COVID? Buenas noches. Usted es un hijo de Pele, primero que le voy a decir. Y me reúno con él, con un trago. Y contame por el final de Denis Canizas, que tuvo una semana, 15 días. ¿Fuerte? 15 días. 15 días fuerte. 15 días. ¿Y qué hago? Y me da así, mira la consecuencia. Lo digo con respeto, puede perder este. Hay cosas que no se acuerda, ¿verdad? Sí, muchas increíble, cosas. habla en serio. Después en serio. Pero en no. serio, es la verdad. A mí me pasa también. No sé si es la edad o qué ocurre. A mí me pasa también. No sé si es la edad o lo que pasó. ¿Qué tal, Chito? ¿Cómo te va? Arturo, ¿cómo andamos? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué ocurría hace 30 años atrás con la clasificación a Barcelona? A la pinta. Se inicia una etapa de nuestras carreras, ¿verdad? De un grupo muy bueno, en donde creo que tuvimos muchísimas satisfacciones personales, individuales, grupales, ¿verdad? Porque después cada uno fue y continuó su carrera en grandes equipos, ¿verdad? Y todos fueron figuras en su equipo, ¿verdad? Y eso creo que a la larga se vio y se notó un poquito en la selección también. Y sí, es un equipo, Marcarien era muy motivador, ¿no? Sí, no, la verdad que aquí conocemos bien a Sergio. Yo creo que muchos de nosotros lo tuvimos prácticamente como un padre, ¿verdad? Porque era una persona que hablaba mucho. Vos sabés que él no jugaba al fútbol, pero
pero manejaba muy bien y nosotros creo que lo entendimos muy bien también eso, ¿verdad? Y aparte también de que tuvo un grupo que se estaba iniciando, era una camada muy buena de grandes jugadores, ¿verdad? Que estábamos iniciando y que después nos volvimos a reencontrar otra vez, ¿verdad? Después de todo ese tiempo nos reencontramos de vuelta otra vez, ya más maduro, más hecho, ¿verdad? Y ya para clasificar al Mundial otra vez. Y Paraguay pasó la primera fase por un empate Brasil-Venezuela en la 1. ¿En la Olimpiada? Sí, no, acá se jugó el partido en el Defensores. No, acá sí, acá a nosotros nos da una mano Venezuela, increíblemente, ¿verdad? Porque nosotros creo que habíamos empatado nuestro partido y no nos alcanzaba con eso. Después jugaba Brasil con Venezuela y nosotros recuerdo muy bien que habíamos llegado al hotel y habíamos empezado a armar la maleta, el bolso, porque estuvimos concentrados creo que un mes más o menos estuvimos para este preolímpico, ¿verdad? En el famoso Ita en Ramada y vinimos del estadio y empezamos a armar nuestros bolsos, ¿verdad? Porque imagínate vos en el 92 lo que sin desmerecer lo que era Venezuela, ¿verdad? Y más todavía con el preolímpico, con el equipo del preolímpico de Brasil, ¿verdad? Donde estaban Roberto Carlos, un montón de figuras, ¿verdad? Y necesitamos un empate por lo menos, ¿verdad? Para poder pasar y nosotros, bueno, no teníamos mucha fe realmente, ¿verdad? En Venezuela. Vinimos y ni escuchamos el partido y después hubo un griterío terrible en el hotel, ¿verdad? Y recuerdo que sale Sergio Marcarian, sale en el pasillo, ¿qué pasó? Con una Biblia en la mano, ¿verdad? Estaba leyendo él, ¿verdad? Y bueno, y ahí nos enteramos que había empatado el partido y que nosotros habíamos pasado de fase, ¿verdad? Y eso quedó como anécdota, ¿verdad? Porque realmente era impensado en ese momento que Brasil no le gane a Venezuela. Sí, me incluyo. Bueno, Chito Ayala, ¿cómo viste Olimpia? Bien, lo vi bien, ¿verdad? Tiene evidentemente otra forma en cada los partidos diferentes, ¿verdad? Mucha gente joven también que dicho sea de paso era también algo, o es algo siempre que va a pasar en un equipo, ¿verdad? Porque Olimpia mantuvo muchos años su plantel, ¿verdad? Y los años no pasan a veces en vano. Y necesitaba esta renovación también de chicos, ¿verdad? Que también hay que darle tiempo, hay que tener paciencia un poquito, ¿verdad? Y eso es lo que no hay en el fútbol, ¿verdad? Pero evidentemente tiene que ser así. Le tocó un equipo que por suerte le dio confianza también, ¿verdad? Porque ahora se viene Atlético Nacional y bueno, yo creo que el Atlético le va a medir de otra forma también, ¿verdad? Porque creo que es más equipo que este equipo peruano, ¿verdad? Sí, señor. Chito, ¿vos estás desocupado? Sí, ahora estoy esperando, haciendo otras cosas que normalmente se hace cuando no entrenamos, ¿verdad? Pero de todas formas viendo fútbol, mirando, escribiendo, analizando, un montón de cosas, porque hay tiempo para eso. No, mi pregunta tiene otra intención, claro, está de vacaciones entre comillas. ¿Cómo haces con la deuda? ¿Cómo sos cuando te deben dinero? Vos llamás, le decís, pagame, ¿qué esperan? ¿Cuáles son los términos? Caso luqueño, ¿hace cuánto que te deben? Y hace más de un año ya. La verdad que mi relación con Sergio Cáceres era muy buena. Es una persona con quien yo tenía una charla muy abierta y muy buena con él. Evidentemente, a veces los resultados o las presiones, ¿verdad? Lo llevan a ellos a cambiar, ¿verdad? Pero teníamos una muy buena relación, seguimos manteniendo esa buena relación porque nosotros a veces, yo creo que nadie quiere llegar a esa instancia, ¿verdad? Nadie, uno quiere hablar, quiere conversar, saber cómo se puede resolver, ¿verdad?
Nadie quiere llegar a esa instancia, pero pasado 1 año, 2 años, y ahí ya es un poco complicado, ¿verdad? Porque de ambas partes pues, tiene que ser el tema para poder resolver, ¿verdad? Y yo por lo menos con Sergio siempre hablaba, él siempre me explicaba la situación, y uno entiende también eso, ¿verdad? Entiende, y yo entendía mucho más porque estuve adentro en Luque y sabía la situación de Deportivo Luqueño, la situación del presidente, ¿verdad? Entonces entendía eso y aguardé, esperé, ¿verdad? Y bueno, después vino y ocurrió todo lo que ocurrió, cambió de presidente, cambió esto. También tuve un par de charlas con el presidente Rodríguez, creo que la apellido, ¿verdad? Sí, Daniel Rodríguez, y charlé con él también. En un principio tuvo las mejores intenciones, ¿verdad? Yo evidentemente sin ningún problema, ¿verdad? Porque no, la idea es solucionar, resolver y no tener que llegar a otras situaciones, ¿verdad? Hablamos un par de veces, pero después se cortó eso y no me habló más y no hubo más, y bueno, y esto continúa, ¿verdad? Hay una demanda evidentemente después de años, ¿verdad? ¿Le demandaste a Luqueño? Sí, y tuve que pedir que me paguen, Arturo, porque se entiende, vos agotaste sí, la instancia y tuviste que demandar. Y sí, Arturo, uno tiene que pedir, ¿verdad? Porque nosotros no cobramos los últimos meses, la restricción tampoco, no cobramos nada de la Copa porque nosotros llegamos y lo que no estaba mal, le salvamos el descenso, también volvimos a clasificar a Copa Sudamericana, después pasamos también la primera fase y no cobramos nada nosotros. Entonces aguantamos, ¿verdad? Aguanté todo lo que pude, intenté charlar con todos, por todos los medios, ¿verdad? Para ver cómo resolver, ¿verdad? Incluso esperar todo este tiempo, porque ya van a ser 2 años seguramente, y bueno, llega un momento en que si no hay retorno o no hay charla por lo menos, ¿verdad? Para poder entender la situación, y a veces se hacen, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Se entiende. Chito, ¿y cuántos meses cobraste estando en Luqueño? ¿Te pagaron poco en tu estadía en Luqueño? No, me pagaron los últimos, creo que los últimos meses, más la restricción, creo que por ahí está el tema, ¿verdad? No ¿Qué respuesta te dieron a la demanda? ¿Qué respuesta te dieron en Luqueño? No, por eso te digo, charlé con el presidente, con el nuevo. En un principio él tenía la intención, ¿verdad?, de que nos sentemos, charlemos y solucionar, y para mí esa era la mejor salida, evidentemente, pero para no tener que llegar a nada, ¿verdad? Porque no es esa la idea, no es esa la idea. Incomoda. Y bueno, eso fue el año pasado, antes de que ellos puedan jugar esa promoción. Y bueno, y hasta ahora después no me llaman más. Bueno, incomoda, el famoso no da gusto, pero no hay otro mecanismo más que la demanda por un incumplimiento cuando te fuiste en buenos términos, tengo entendido. Esperemos que después de esta entrevista pueda reaccionar Luqueño. No habla nada bien de promesas, de impagos, cuando vos querés arreglar por las buenas y vas a una demanda. No habla bien de ninguna institución en este caso. Chito, si vos sos técnico de la selección, se juega en Ciudad del Este contra Ecuador el 24, en Ciudad del Este hasta ahora 3 de febrero, Estadio Aranda. Don Antonio Aranda, ¿verdad? Sí. ¿Qué pones, local o traes de afuera? ¿O todos de acá, eliminados? Me estás preguntando ya a mí para entrar en otro campo ya, ¿eh? No importa, te pregunto como hombre internacional y selección. No, yo creo que él va a querer terminar bien, evidentemente, esta etapa, ¿verdad? Son 2 partidos, ¿verdad? Sí, nada más. Bueno, y yo creo que él va a querer terminar bien, ¿verdad? Para él terminar bien estos 2 partidos, creo que va a ser bueno. Me pongo un poquito en lo que él está pensando. Y te pones en la piel del jugador, ponete en la piel del jugador. Porque más allá, claro, me pongo en su piel, ¿verdad? Porque más allá de que él va a continuar, ¿verdad? Y por más que ya no nos vayamos al Mundial, perder estos 2 partidos seguramente para él no va a ser bueno, ¿verdad? Entonces, encima creo que jugó 4 partidos, no sé cuánto jugó.
Y creo que tienen un empate, ¿verdad? Entonces, calculo que va a querer terminar bien, va a querer ganar estos partidos para arrancar mejor y estar mejor, ¿verdad? Con el pueblo, ¿verdad? Porque más allá de que estemos eliminados por estos dos partidos, seguramente va a traer cola otra vez y me imagino que no va a querer eso. ¿Te enfrentaste a Barro Esqueloto como jugador? Sí. Sí, son de la misma camada, son de la misma camada. Sí, de la misma camada, sí, jugamos muchísimos clásicos, jugamos, sí. Siempre fue una guerra con él, ¿verdad? Porque es una persona que... Guillermo por lo menos sí, con un carácter duro, ¿verdad? Y chocábamos siempre, ¿verdad? Yo tenía un equipo extraordinario en ese momento. Él estaba con Palermo ahí, un montón de jugadores más, ¿verdad? Bermúdez, todos esos jugadores. Era en otra época, ¿verdad? Y era una lucha porque era muy vivo, muy despierto y aparte con un carácter que te provocaba siempre, entonces... Pero era de la época y era muy lindo jugar contra Boca. Digo, Chito Ayala, Guillermo Barro, que el otro que te diga, tomemos un café, charlemos, hablemos. ¿Por qué se encierra tanto? ¿Te llamó alguna vez? No. No, ninguna sola vez, no. ¿Qué podemos darme? ¿Te acordás fútbol argentino, cómo era? Yo creo que nos vas a negarle una mano de orientación, ¿verdad? No, por supuesto, como siempre digo, ¿verdad? Cuando la gente te consulta y te pregunta, yo creo que uno tiene la libertad de poder hablar, de poder conversar, ¿verdad? De poder compartir charlas, opiniones. En este caso sí yo creo que se puede, ¿verdad? Pero si no, yo soy una persona que si no me preguntan, yo no voy a decir nada, ¿verdad? Lo mismo, y a Berizzo en su momento le dice también eso, ¿verdad? Si no me llama y no me consulta, yo no le voy a llamar y le voy a decir, mira, está haciendo mal esto. No, yo creo que no es así. Pero vos no sos uno más, tenés historia de Soles y la de Caniza, más lo que sos internacionalmente. ¿Dónde jugaste? Con la conducción técnica. Ahora decir, charlemos, hablemos, nunca está de más eso. No encerrarse. Y te no está de más, pero creo que no es una cuestión que tiene que partir de mí, ¿verdad? Es una cuestión que tiene que partir de ellos, ¿verdad? Porque ya entramos en un campo en donde sí uno puede tener la espalda que tiene o el nombre que tiene, una pregunta para redondear, Chito, porque perdí la paciencia. Cada vez que estoy más viejo pierdo la paciencia. Paso un año más, pierdo la paciencia. Los compañeros saben, mi compañero en la radio, me conocen muy bien. Peor no se puede estar. No. Peor que esta selección no se puede, ¿eh? Con los nombres que se tiene, me parece, Chito, que peor no se puede estar. No, por eso te digo, creo que tuvimos ahora de vuelta otro AKPT, ¿verdad? Porque este es el tercer AKPT que tenemos y los AKPT pues para que vos pueda darte cuenta y analizar un poquito las cosas, ¿verdad? Y creo que este es el momento, ¿verdad? Porque ya es el tercer AKPT que tenemos y que nos cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, yo creo que es el momento de darnos cuenta de qué hicimos bien, de qué hicimos mal. Evidentemente hicimos un poquito más mal que bien seguramente, por eso es que no nos estamos yendo a un mundial, ¿verdad? Eso es categórico. Y empezaron a plantearse cosas, ¿verdad? Ya hay que dejar de lado, ya no hablar de nadie ni nada, porque ya no ese es el tema ya es otro, el campo ya es otro. Empezar y darnos cuenta y tratar de armar, planificar y ver qué vamos a hacer, porque tenemos casi 2 años sin competencia internacional con la selección. ¿Y qué se va a hacer? ¿Y qué vamos a hacer en esos 2 años? ¿O vamos a estar esos 2 años así sin nada y después volvernos a convocarnos para la Copa América? Ahí yo creo que creo que es el momento donde hay que sentarse a hablar y analizar un montón de cosas. Sentarse a hablar cuando debe hablar Barro Esqueloto con el espejo o con uno más o dos, porque no tiene, no. Y lo siento de adentro y lo digo con mucho respeto. Peor no se puede estar. Chao, Chito, y ojalá Luqueño cumpla con la deuda que tiene con vos. Dale, Arturo, muchas gracias, te mando un gran abrazo a todos. Chito Ayala.
Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarás en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa. Igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia y la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza Inigeo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene, sede central. Y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal. La fibra óptica más rápida del país. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores en la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Date el gusto con los postres, pudín, flan y lactomix. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. ¿Cómo te va, Karina? Le diga buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, a toda tu gran audiencia, a todo el equipo también de la radio. Hoy estamos haciendo esta comunicación aquí desde Tupi porque queremos compartir con todos tus oyentes, Arturo, y contigo también, por supuesto, que hoy arrancamos esta promo de 72 horas de ofertas exclusivas en donde agrupamos los productos más solicitados, los más pedidos de esta temporada y para que toda la gente pueda encontrarlo por 3 días con las cuotas más bajas del país. Hablamos de hoy hasta el sábado, encontrás precios imperdibles, tu primera cuota. En abril pagar la primera cuota. Así mismo, Arturo, eso es lo mejor de esta promoción, porque sabemos que en febrero tenemos muchos gastos, comienzan las clases de nuevo, y así es que por eso también nosotros, en busca de ofrecerle a la gente eso que necesita en el momento en que lo necesita, creamos esta promoción de 72 horas de ofertas exclusivas, en donde además tenés la posibilidad de pagar tu primera cuota recién en el mes de abril, es decir, no pagas ahora en febrero, no pagas tampoco en marzo, lo pagarías recién en el mes de abril, además de acceder a cuotas súper accesibles. Hablamos de los horarios para visitar el showroom, estamos dando jueves, viernes, sábado, 7:30 a 18, Karina. 7:30 a 18 horas nos encuentran estos 3 días, porque son 3 días nada más de esta promo de ofertas exclusivas, hoy jueves 17 hasta el sábado 19, o por supuesto también pueden comprar directamente online en nuestra página web de Tupi. Les recordamos a todos que comprar en nuestra página web de verdad es muy fácil, solamente tienen que ingresar a www.tupi.com.py, vivir esta experiencia que estoy segura de que les va a encantar porque te ahorra un montón, te ahorra tiempo, te ahorra estrés, vos podés comprar en el momento que quieras, tomarte el tiempo que necesites para elegir el producto que quieras comprar. Puedes comprar al contado en cuotas de nuestra página web y lo mejor es que nos dejas tus datos de contacto, la dirección para la entrega y nosotros nos encargamos de que recibas tu oferta hasta la puerta de tu casa, así como lo viste en nuestra página web. Muchísimas gracias, Karina, la gente sabe, hablando de Tupi. Gracias, Karina. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias, Karina, Levia de Tupi de Marketing. ¿Cómo te va, Pancho? Hola, Arturo, saludos a la mesa. Elegí un jugador de Olimpia ayer. Paiva. ¿Qué edad tiene Paiva? 24. ¿Dónde jugó? 3 de febrero. 3 de febrero. La formativa sí pasó por la selección. Él había sido convocado a la sub-20, fue un sudamericano con Sarabia de técnico estando en 3 de febrero. Después viene Allí le compra Olimpia, después va al Zamora. Sí, fue a Zamora, hizo un gol en la olla en Copa Libertadores. Él no, el del gesto. El que hizo el que hizo los 3 gesto en la olla, la que une hacia la avenida Quinta. Exactamente, el mismo. Él es que hace el gesto del Ciudad Olimpia. ¿Y qué reacciona, verdad? Sí, y después fue a Náutico, estuvo en 2 ciclos en Brasil. Volvió, fue otra vez. El que hizo gesto. El mismo. Pero eso es llevado por la inmadurez nomás. Sí, ya pasaron 3 años de aquel momento. ¿Verdad? Sí, totalmente. No hubiera hecho, pero él mismo habrá reconocido. Pero eso no estamos, esa ya no etapa superada. ¿Qué tiene a favor Paiva, Denis Caniza? Altura no tiene. No tiene esos movimientos técnicos de 9 en el área. Y sabe define muy bien. Es inteligente para acomodarse y esperar la situación. Pero no pivotea. No, o sea, le gusta picar también. Le gusta picar, no, el 9, el 9 grandote. No, a mí me gusta su visión de siempre está bien ubicado. Donde va a terminar la jugada, donde va a caer la jugada, siempre está ahí. Oportunista es. Pero oportunista porque sabe visión. Porque sabe dónde va a terminar. ¿Cómo te gusta Paiva, tiene niño? técnica. Me gusta, muy buen jugador. Estoy
subiendo nada más. Néstor Pitana, árbitro de Olimpia Atlético Nacional, ya está confirmado. Perdón. Y Wilmar Roldán para el partido de América Mineiro ante Guaraní. Y no habla Pitana, Gerardo. ¿Alguna vez hablamos con Pitana? Él es de Posada, por acá, ¿eh? Sí. Habla bien buenanita. Y volviendo a lo de Paiva, tiene el gol. O sea, definitivamente ahí entre ceja y ceja tiene el arco. Es tiene la el cara gol goleadora de es goleador, sí. Estira el gol, se le nota. Está dulce, dirían ahora el término. Pero está diferente ahora con respecto al último el ciclo. pasado por Brasil le vino muy bien. Porque Gorosito lo utilizó también de titular los 2 primeros partidos y después mucho no produjo. No, a Colmán lo sacó primero. Exactamente. Y después lo tuvo un poco tiempo. Pero ese Paiva no era tan letal como el de ahora, me parece. Evolucionó. Sus movimientos técnicos ahí en el área es muy bueno. Realmente muy interesante. Y también le ayuda mucho el hecho de que Olimpia juega de esa manera, de que se agrupa bien atrás y de repente juega de contragolpe. Hay más espacio para él. Sí, hay espacio para él, para los delanteros. Miguel Ángel Piazza. Sí. Sí, dentro de la historia, pero no. ¿Vos? Hasta allí así como Pancho, de sí, ver como lo que es Pancho. entrenador, Sí. hasta allí, pero no charlé. Miguel Ángel Piazza siempre decía así, es su política de juego. No compliquemos, tiremos arriba. Ese problema va a tener el rival a nosotros. Y lateral izquierdo, después lo llevó Cubilla Newell's. El que hizo el gol de Olimpia en el indirecto que hasta ahora le llamaba a él y te va a decir lo mismo que lo que pensé yo. Era indirecto. Después se transformó y tiró al arco, le pica a Gatti en una naranja. ¿Vos te acordás de la naranja? No me acuerdo. Vi la imagen, obviamente, pero no. Una manera de decir. No pude estar ahí. Y no hay imágenes. Sí, claro. ¿Uno viste la imagen en blanco y negro de la naranja? Pica, sí, se le pica. mete a Pablo derecho. Y la termina tocando. Estaba a correr, era en directo. Sí. ¿Por qué estaba aquí salado él? En el gol, ese es el 79. Acá fue. Pero increíble, eso, Denny, esos goles que vos encontrás y decís una bendición con todo lo que había hecho Gatti. Arco sur. Y cuando yo fui a hacer también a tirar ese tiro libre, yo no iba a tirar al arco porque era muy lejos, pero vi que en el área solo estaba el Quique Villalba y no sé, y otro compañero más, habían 2, y pensé que tirar un centro, un pase, era una pelota perdida, y estaban todos los jugadores de la Olimpia marcados, y me dio por tirar al arco sin saber que era indirecto. Yo tampoco. Y ahora poner cuando yo digo indirecto para Olimpia. Están los hombres en la barrera, aunque es lejos, le tengo fe a Gazapata, levantó la mano derecha el portero Gatti, el que va a tirar es Piazza, atrás aparece Qui, se va a tomar carrera con pierna izquierda, tiró por bajo, Gatti controla, se le va, ¡gol, gol, gol, gol! Boca Juniors 0. 79. ¿Y vos sabés por qué sale a esta velocidad? No. Y vos no sé periodismo. Sí, pero... Y si alguien te pregunta por qué sale a esta velocidad, ¿qué le decís? Ese soy yo, a otra velocidad. ¿Por qué, Luis Paredes? No, señor, no sé. Vos no sé, vos comercial, vos no cantás. Sí, pero no. Vos no sabés por qué. Eso es lo que yo hay un trabajo de edición ahí. Mira, me saco toda la cabeza. ¿Por qué sale así? Esta no es la matriz. Este se llama el casé de oro. No es el máster. No es el máster. Este es el máster reel. ¿Vos conocés reel? No. ¿Y hace cuánto lo que vos haces periodismo? No, ni de pesca tampoco. Así es. Y este se pone así, uno, peteísmo, coimba, popoteí. Vos pones en una, tenía el sello Helio, tenía 6 reproductores. En menos de 2 minutos ya estaban todo lo que hace, hecho. Y por lo visto, técnicamente iba a mayor velocidad. Entonces se vendía ahí en Lopito, en la calle cerca de Cine Victoria, Chelia y Chile, creo que es. Lopito, en el kiosco. Ahí se vendía casé de oro de la Olimpia. Con el relato de los goles de la final. No, va a ser con el relato de quién va a ser. No, pero digo,
¿Qué es lo que decís? No están entendiendo, dicen así, pero no entienden. No entienden. Así nomás te dicen, pero no entienden. Este es un relato de los partidos de Olimpia en el 79. Y se hizo un cassette. ¿Cassette conoce? Cassette, sí. Sí, claro. Tampoco son tan mitad y No, sí. Voy a tener Claro tu que añito, ¿verdad? conozco. Y entonces esta reproducción, por eso sale así. Y ese gol es histórico. Después el primero creo que hizo Osvaldo Aquino. Este es el segundo. ¿Qué ocurre? Que este partido es lo más notable que hizo Olimpia en su vida institucional, no este partido, esa historia. Y no se puede comparar con nada. Imposible, Nico. Se le eliminó a Boca en la Bombonera, ¿qué más querés? Se le eliminó a Boca en la Bombonera y no es lo mismo que eliminar a Barcelona en Guayaquil con 90.000 espectadores en Guayaquil. No resto mérito a ninguno de los otros campeones, ni a Caetano en el Pacaembu. Se le eliminó a Boca. Métase en la cabeza, Boca era bicampeón. ¿Por qué hablamos de eso? El juego que tenía Miguel Ángel Piazza. Y después él aplica en Olimpia un sistema de pelotazos largos. Y cuando hablaba con Miguel Piazza, muy atento, él te explicaba por qué quería ese tipo de juego. El tipo de Cáceres, abierto y pelotazo. Yo no digo que la pelota no pase en la media. Hay que tener lectura al partido. Que vengan nomás. Yo quiero salir a favor de Derlis González. ¿Y quién ¿Por qué falla goles? Y yo tirando al pedo. No. Antes que pasemos el tema. Antes que me olvide, Arturo. Sí, eso dice entender, Denis. Sí. Porque de repente saliste en otra cosa como... Estoy hablando para los millennials, métanse en la cabeza. No, estaba hablando de la Olimpia antes. ¿Cuánto fue el 79? ¿Cuántos años atrás? 43 años atrás. 79, yo tengo... De repente me hace romper, quiero lagrimear. Lagrimeo. ¿Y cómo no vas a lagrimear, Osvaldo, en momentos tan emotivos del 79, lo que fue aquel primer título? Porque quiero hablar normalmente y no entrar en esa emoción. No puedo. Olimpia fue el primer equipo fuera de Brasil, Uruguay y Argentina en ganar la Copa. Y parece que acá no tienen idea de lo que esto fue. Y me da por las bolas. No tienen idea. En serio, Denis, después hablar de no tienen idea. Y es una enseñanza. Solamente 1 o 2 jugadores no me Olimpia contrató. Samaniego jugó un partido y se lastimó el de River, domingo. Iba a ser banco Luis Torres, terminó de titular Talavera a la derecha y Samaniego a la izquierda. Era Talavera, Quise y Samaniego, lo que quería Cubilla. Se lastima Samaniego, domingo Samaniego de River, y ahí entra Luis Torres de titular de 8, Talavera vuelve a ser 10 y Quise de 6. A Flamino Sosa lo recuperó. Enrique Villar estaba abandonado en el buen sentido de la palabra. ¿Cuánto incorporó Olimpia? Y ganó con huevo, coraje, temperamento. En un clásico estilo de Cubilla. Aguantar sobre la linde, Evaristo Enrique Villar era muy difícil. A la derecha. Dificilísimo. Y así fue. Estoy hablando al pedo, Vileño. No, la recordación tiene que acordarse de ese año. Claro que ahora tenemos que hablar de lo que Roque va a jugar. Hoy tenemos mucha audiencia millennial, señor, y no conocen de esta historia. Pero ni importa un carajo. No, pero quieren conocer. Ellos quieren saber si Roque va a jugar ahora o no va a jugar. Quieren conocer. El millennial pues anda con el celular y quiere saber cosas que no va a vivir. Yo me fui para hacer voy a hablar en primera persona y me callo después, pues me da por la bola. Me fui a hacer una entrevista a Ever Almeida, Hotel Sheraton. Me fui con una horita en mano. Entro. Esto es bueno, señor, para su Instagram la próxima. Aprieto el chirimbolo ese, el ascensor. Sí. Subo. No me acuerdo si noveno creo que era, octavo. Sí. Entro. Y estaba un comisario que era la vigilancia de HDD. Y estaba el uruguayo en el fondo, Modernel, pero ¿cómo se le llamaba? De Cubilla. Manejaba todo Cubilla. Sentado. Y cuando quiero pasar, eso no se puede pasar. A la puta dije yo. Vaya opia. Pero ahora, hermano, una entrevista antes del partido. Y me responde, ¿vos querés que Olimpia sea campeón? Me dice a mí, el uruguayo, creo que es Carlos Modernel. Perdón si me equivoco, quiero producción externa. Y yo le digo, socio de Olimpia de la pelota Cubilla. Y le digo, Cubilla representaba la pelota, ¿sabes? Sí. Hasta hoy parece que tiene. Hasta ahora. Sí. Y me dice, ¿vos querés que Olimpia sea campeón? Sí, le dije. Entonces vas a comprender, me dice. Y me fui.
Ninguna entrevista. Y Olimpia se consagra, no por la entrevista, claro, son una anécdota, ¿entendés vos, niño? Sí, señor. Anda al pedo. Acabando aquí. Este lo anda al pedo, ¿vio? Sí, después le voy a dar una idea sobre el punto, señor, para dejar esto no solo en audio, sino en video también. A lo mejor le deben interesar a los... Esto le debe interesar a los... ¿Cuántos años pasó, Víctor? 43 ¿Y vos qué años. edad tenías en el 79? Menos 13. ¿Cómo vas a tener menos 13? Y menos 13. Tengo 29 recién ahora. Recién. Me interesa un carajo, le interesa ahorita. Esto ahí va a encontrar, pues, el partido. Pero lo que nos va a encontrar la otra historia. Tenía menos 4. ¿Vos? Menos 4. ¿Vos? No nací. ¿Cómo no van a hacer? ¿Y vos? 82. Yo nací en el 74. ¿No te acordás tampoco? 5 añitos pasa que tenía. ¿No te acordás? No me recuerdo. No, 5 añitos nomás tengo. Ubicate nomás el arquero. El Gatti era el arquero de Boca. Terrible será. Hizo un show acá cuando hizo el reconocimiento acá con los defensores. A las 19. Acá antes del partido. Sensato, no había problema. ¿Qué te dan al pedo? Vende, pues, Luis. ¿Qué premios tiene CNT? Un tremendo Dodge Charger, otros Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1.200 millones salen sí o sí, 50 premios en efectivo, 5 combos frío y 2 Fiat Siena. Pedí CNT por Emoy. DLS Motors S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 o visitanos en Mariscal López, esquina Pequesería y Fernando Lamora, zona norte. DLS Motors S.A. Llegará la gran feria de enamorados de Guairá Pisos, hoy, mañana y el sábado, con descuentos que enamoran en todas las líneas de pisos, revestimientos, cerámicos, porcelanatos pulidos y esmaltados, juegos de baños, termocalefones, duchas eléctricas y mucho más. Entrate más en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mejor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Volvió Shell. Autopista Ñuguazú, pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell lleva más de 100 años de investigación aplicados a tecnologías exclusivas en sus aditivos. Shell, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement That Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo. Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Y vamos redondeando lo de Olimpia. Pancho, ¿quería decir algo sobre el tema? Porque vamos con Fernando Cardoso y con Julio Cáceres. No, me gustó el funcionamiento cuando Olimpia apretó el acelerador un poco. Esos 20 primeros minutos lo vi dubitativo, mejor al equipo peruano, que trató la pelota bien en la media cancha pero no tenía profundidad. Y lo que sí queda un poquito en materia de pendiente, digo, verlo a Olimpia cuando lo aprietan, porque ayer el equipo peruano aproximó pero no generó mucho peligro. Entonces, y el jueves ya lo vamos a ver así, sí, ante un equipo que tiene el nombre, que es nivel de exigencia. Quiero salir a favor de Derly González. Sí, ya dijiste, ya sacaste a tu nombre. Lo están desgastando demasiado en esa posición donde juega él como volante por izquierda. Por eso de repente traslada la pelota, llega y falla, ya sin pierna llega al área para poder definir bien. Entonces yo creo que en 3-4 partidos más Derly González va a estar después ya cuando lo pusieron fulminado, pero si es que le ponen en esa posición. En el segundo tiempo hay que decir que jugó un rato largo más arriba, pero y tampoco la metió. Y sí, pero te digo nomás, en 3-4 partidos no estoy más lo van diciendo con eso que sea un mal jugador, claro. Es de lo más importante que tiene Olimpia, pero en la definición es diferente Derly González jugando de delantero que de volante por izquierda. Porque de él siempre esperas que esas situaciones no te perdone. Y ayer ¿a quién le sacaban tu equipo jugando? No, yo no sé, yo hago más una... ponerle arriba, ¿quién sale? ¿Sale Paiva o sale Recalde? No, Paiva no puede salir. Imagino que Recalde. Sí, Paiva con Derly González arriba. Paiva, sí. Y Fernando Cardoso por izquierda. Que es más... Que ayer hizo la jugada del segundo gol porque él arranca desde el costado. Que es el que hace más ida y vuelta. Y termina definiendo. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritores y mucho más. Ingresa a electroban.com.py. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida.
Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empezar a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Cebellana, así como la avenida Mariscal también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas de todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Super a 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Super a 95. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para cual 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias. A 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalazadoras, cortacepes y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomar y Sura de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Yo no creo que interese mucho, ni discúlpeme a mí, la vejez no me interesa, señor. Principalmente la gente del interior. ¿Hace cuántos años ya te ocurrió? 43 años. Sí, otro detalle. ¿Eso qué año fue? 79. ¿Y qué otra cosa caracteriza en la época de Osvaldo? Acá tenemos, le digo a los millennials de hoy, a los pendejos, el 70% de este país no tiene más de 40 años. Me dirijo a ustedes, que tampoco son pendejos, ¿verdad? Tampoco son pendejos, pero les interesa más si es lo que juegan o no juegan. Eso no es su vida. Olimpia, en el 89 es finalista de la Copa Libertadores de América, ¿verdad? En el 90 es finalista, es campeón de la Copa. Sí. Y en el 91 pierde con Colo-Colo. 3 años consecutivos. En el 77, 78 juega Olimpia la Copa con Cerro. Se eliminan con el equipo boliviano, Oriente y Bolívar. Uno de Santa Cruz y otro de La Paz. Y Osvaldo mantiene la base. Nos saca, incorpora y después campeón. ¿Cómo se explica eso? 87 estamos hablando. 77, 87 que dijo Tokio, Antonio Tokio no paramos. 87. Sí, 87. Perdón, me equivoqué. 87. Olimpia se elimina, 87. Y 88 y 89 ya juega la final. En el 90, campeón 91 en la final. ¿Te diste cuenta? ¿Cómo mantuvo? No. Otro contra Cerro y Olimpia se eliminaron. Contra Bolívar y contra Oriente Petrolero, pero esa no es mala historia. ¿O qué vos querés saber en tu WhatsApp si estoy hablando al pedo? Sí, 0982 66 66 11. Y la verdad no le interesa un carajo, va a hablar. Preguntarle de paso la edad a los oyentes, ahí eso bueno va a ser bueno. Pero si tontos no son, el que va a llamar a mi no me interesa, así no va la vida. La edad. Así no va la vida. El fútbol es hoy, no es pasado, para muchos. ¿Qué número tenemos, niño? En el WhatsApp, el 0982 66 66 11. Vamos con Luis. ¿Vos crees que te gusta, veo? 618 4700. Y yo no estoy hablando de hijo de Nicanita, yo le quiero defender a Denis Canita. No le importa un carajo de Nicanita. Pero es Franco de Nicanita. No, claro. Jueves de TVT, claro, hoy. No, es jueves, sí. Jueves de TVT. Jueves de TVT. ¿Qué pasa vos, Boquense, y los dos que Boquense ahí? Quieren una segunda vuelta, dice Boca. A los dos. Es contigo, Luis. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas, sobre plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovicol ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovicol ungüento, alivia y mejoras un producto de Laboratorios Indufar a partir de ahora. Encontrá Mentovicol ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Dice Harry Potter. Edgar Cantero, interesantísimo. Yo en el 79 tenía menos 10. Pero tenías que acordarte vos, al menos 10 tenías. ¿Cuántos años dicho sea paso? Felicidades. Ayer fue su cumpleaños. Muchas felicidades, Edgar Cantero. Muchas felicidades. Cantero. Muy bien. No llama a nadie. No nos dan bola. Y en este momento, ¿cuál es lo que estamos pidiendo? No va a ser con otro momento. Y tu WhatsApp ha dicho que no hay nadie. Sí, escribe la gente. A ver, vamos leyendo. 0982 66 66 11 el WhatsApp. Olimpia del 89, 90, 91, una máquina. Se quedó corta, una sola Libertadores para ese plantel, dice. Y el 79 nadie quiere saber un carajo. Hola. Arturo. Sí.
Seguí contando, Arturo, seguí contando. ¿Vos qué edad tenés? 35. ¿Y vos cómo te llamas? Aldo Osorio. Aldo, ¿y a vos te interesa Olimpia del 79 lo que fue? Claro que me interesa. Mi viejo me contaba la historia y yo me quedé atento escuchándole. Está muy bien, gracias por llamar, gracias por llamar. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Por el tema del 89, 90 y 91. Tenía que juntar para ir a ver los partidos. Salía a vender mandarina y todo eso para ir a ver los partidos de Olimpia. Y hasta ahora no me puedo, se me queda en la memoria las finales que pude ver, ¿verdad? ¿Y vos qué edad? ¿Cómo te llamas? Yo tengo 43, yo soy del 79. ¿Y a vos te interesa lo que conté el 79 de Olimpia o no? Claro que sí, mi papá también me cuenta historias del Olimpia cuando se fue a recibir la copa, cuando llegaron en el aeropuerto, todo, y cuando empieza a contar, él lagrimea, Arturo, lagrimea a mi papá. Como Osvaldo Domínguez, así mismo. Como todo olimpista, creo que nadie va a dejar de hacer eso, ¿verdad? Queremos volver a tener algo, ojalá que nos toque. De repente me hace romper, quiero lagrimear. Lagrimeo. ¿Y cómo no vas a lagrimear, Osvaldo, en momentos tan emotivos del 79, lo que fue aquel primer título? Porque quiero hablar normalmente, sin entrar en esa emoción. No puedo. Hola. Arturo, ¿pate cobio? ¿Y por dónde? Y pues Arturo, yo quiero decirte una cosa, aquí llego y que soy Arturo. Por el tema de la policía, eso. Y hice bien a todo por igual, se hubo. A todo por igual. Hiciste bien, se hubo, pero sos un yagua. Y se ale. Te parece esos alumnitos que se le pegó en el recreo y viene a yaguar ahí, a yaguarear. Listo, cateo, alema. Nosotros le voy a dar a puchar la pole. Tranquilo, Angelito. Hola. Hola. ¿Jugará Roque el fin de semana? Y esa no es la pregunta que vos querés saber. Así nomás la vida. La otra será. Bueno, vamos a Luis. ¿Qué es lo que pasa aquí? Te lo hago. Y esa es la gran pregunta del millón. Sí, señor. Hola. 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 ¿Un quilombo? Sí, tenés razón. Hola. ¿Y después? Hola. Sí. Oirá la letra. Totalmente de acuerdo. Asociate al Club Sudamérica a partir de este año con pagos mensuales y accede a todos los beneficios ubicados en zona privilegiada de Asunción. Para más información, comunicate al 370-702. Encontranos en redes sociales como @SudamericaPY. Sol de América, tu club del verano. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informate más al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera. Ya dijimos que Pitana va a pitar el partido entre... ¿Pusiste en tu Twitter? Sí, señor, está en el Twitter. Ya dijimos que Pitana en la Argentina. Y Roldán es el del partido de Guaraní. Sí. Wilmar Roldán, Guaraní, América, que América juegan Mineiro. el miércoles en Brasil. A las 13:30 tenemos marcada una entrevista con Unisa, con la doctora. Y hablando de Guaraní, hoy está jugando la semifinal de la Copa Libertadores Sub-20 ante el Independiente del Valle. Sí, saben los jóvenes el papel de Sudamérica en esa Copa. Claro, hay un partido, como dice Oscar Acosta, capital para que Olimpia acceda. Avance. El partido en que Bolívar empatan a cada 2-2. Ese partido fue fundamental por el sistema de puntaje. El partido fue clave para Olimpia, el partido en que Bolívar y Sol terminan empatando 2-2. Hola. Hola, comandante. Sí. ¿Cómo está? Te escucho. Sí, habías preguntado el tema este del 79. Yo me acuerdo de ese partido. ¿Qué edad tenemos? Yo tengo 52, comandante. ¿Y vos cómo te llamas? Carlos Peña, soy de Villalle. ¿Y vos qué que a la gente joven le interesa, Carlos? Y a lo mejor sí, pero te digo nomás que yo soy deportista y yo no soy olimpista, pero vi ese partido, yo le ando hablando del 79. Acá, en el defensor y también allá en la cancha de Boca. Sí, señor. ¿Tu nombre me dijiste? Carlito. Peña de Villalle. Carlos Peña de Villalle, un placer. Gracias, muy amable.
¿O no va a vender Luis? Mirá nomás. Hola. Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Y estaba bien, te escucho. Sí, no, y siguiendo tu tema del 79 y compañía, no todos van a poder desde luego comprender la dimensión en ese momento de todo lo que estaba aconteciendo. Así como estaba diciendo, hasta ese momento solamente los campeones salían de 3 países, Argentina, ya sea Boca, River, Peñarol, Nacional, o del Brasil, Santos y compañía. Entonces, de repente se rompió todo un esquema y eso fue algo increíble. Inclusive yo creo que por única vez, yo creo que en esa oportunidad hasta cerristas estuvieron, y de cualquier otro club también estaba festejando. Sí, señor. El doctor de Cerro, se me va, pariente Ramallo, estaba con nosotros en la cabina del Cerro, del departamento médico de Cerro. Hoy no va a registrarse eso. Hola, Esmeil, el doctor Esmeil estaba con nosotros, Cerrita. Eso no se registra. ¿Cuántos años atrás? 43. Hola. Hola, Arturo. Sí. Realmente hiciste emocionar, a mí hiciste caer lágrimas. Espectacular tu comentario, tu historia. Ha pasado algo bueno también en esos años en cuanto al tenis, también con Pechi. Pechi, sí, señor, con John Borg, sí, sí, señor. Gracias por llamar, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver la pausa con Luis porque me mira mal. Hola. Hola, don Arturo, ¿cómo está? Bien. Saluda a los panelistas. Sí. Profe Montes te saluda. ¿Qué tal, profe? Bien, estoy también con el tema acá del 79. Estuve presente en el estadio. Lastimosamente no me pude ir a ver el partido en Buenos Aires, pero recuerdo perfectamente. ¿Qué edad tenés, me dijiste? Yo tengo 51 años ahora. ¿Sabes qué pasa, profe? Esto es más para la gente joven, que yo no sé si le importan huevos, si le importan, no le importa. Bueno, pero a mi hijo le importa y me escucha también, y le hago escuchar tu programa para que vos, cuando vos contás la historia, para que él también se entere un poco de la historia del Olimpia, de la rica historia del Olimpia. Muchísimas gracias, profe. Gracias por llamar, Luis. Vení, podamos aprender. Mira, descuentos en Mutufarma. Hoy y mañana tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en la web, en la app o llamando al 6161 en Mutufarma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Azor y Fútbol Álamos, porque Cisvinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros, represión de garantiza y Max. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto, Spirit More Sugar. Llegó Recuperal AZ, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @Recuperal PY, Recuperal AZ, hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con tus asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Hola Arturo. Sí. En el 79 yo tenía menos 15 años. Pero ¿cómo no me va a interesar lo que vos decís ahora? Si yo nací en el 94 y en el año 2000, el último título de Olimpia, con 6 años que estábamos como locos ahí con mis primos. En el 2002, Tabarelli, mi ídolo, me hice el peinado de Tabarelli por ser ídolo. En el 2011, que casi reventamos el país después de salir campeón después de 11 años. Y en el 2013, que me fui a recibirle al club por pasar a la final nomás, que esperamos ahí toda la madrugada. ¿Cómo no me va a interesar lo que vos contar en el 79, Arturo? Abrazo. Bueno, se fue, le preguntaba su nombre. Hola. Se fue. Hola. Así como a cualquiera que se jacte de ser buen paraguayo le debe interesar la historia de las guerras, así también a todo buen olimpista y amante del fútbol le debe interesar su historia. Muy buena historia, Arturo. Muchísimas gracias, Luis. Para Control, amar es cuidarse. Disfrutar plenamente de tu intimidad, cuidando tu integridad y la de tu pareja. Con Control, aprovecha cada momento. Con los geles lubricantes y toda la variedad de preservativos con sabores, grosores y texturas diferentes. Porque gozar también es cuidarse. Control, love is you are.
para cada problema. Sika tiene la solución: impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ezequiel 751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Jueguete, vete, niño. Jueguete, sí. No se reporta, están bravos y todo. Están hablando de Sudamérica. Te tiro un nombre. Canito. Alejandro Cano. El que le hizo segundo gol a Cerro, Alto Sur. Sí. Y Pacariense. ¿Te digo, hermano? Y Pacariense. Sí. Se anotó a uno Sol de América. Ahí corte del técnico. No es mala idea. ¿Qué se hizo de los jueves? Vamos a hacer ¿Qué se hizo de Alejandro Cano? ¿Qué se hizo de nombres? Preguntaban, por ejemplo, por Pablito Jiménez, de aquella selección 9. Sí, 9. Fue el transferido de fútbol brasileño. Sí, él es guaraní. Fue para el transferido de fútbol brasileño. Y yo terminé con esto, terminó. ¿Me entendés, boludo? ¿Verdad? Sí. Mira si me decís que no vende, güey. Cubiertas y cámaras para Moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados o arena. Con su diseño K6309, te acompañan todos los terrenos. Imagínate una cocina amoblada con Achón. Con tus tarjetas de oro de Visión Banco tenés 20% de ahorro para amoblar tu casa o departamento hasta en 24 meses. Además, con las tarjetas Signature y Black tenés 25% de ahorro. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Hola. Dará un correo. Bueno, correo de Hugo dice, hola. Hola. Vete. Arturo, ¿cómo no vamos a querer escuchar esta anécdota? Y al escucharlo te dan piel de gallina. Es como si fuera que nos transmitía a esa época. Y un pedido, si pudiera contar la historia de cuando Olimpia ganó una copa sin jugarla. Esa fue la copa que ganó. La Recopa del 90, único campeón caso de la Libertadores y Supercopa. Así mismo, no jugó, no hacía falta jugar. Taboso Curiel, gerente del Olimpia. Y yo soy Osvaldo. Estamos los dos. Sí. Usted el chico. Y afuera era un despelote ya después del partido con Wisterman. Borray, el brasileño, suspende el partido. Jugaba Cabrera el 9 en el Wisterman de Colombia. Olimpia estaba ganando 2-0. Un quilombo, la gran puta. Félix Capriles de Cochabamba. Y desastre. Bray, el brasileño, el árbitro número 1, echa 1-2 de... No sé si le echó a Cabrera. Y termina el partido. Gase, un quilombo, la policía. Félix Capriles. ¿Vos me seguís? Sí. ¿Conocés a Bola? No, sí. ¿Vos me seguís? Sí. ¿Vos me seguís? Sí. ¿Vos me seguís? Atento. Y después llega en la noche. Después del partido. Jueves TVT, ¿verdad? Sí. A los pendejos no importa un carajo. Le dice Osvaldo Domínguez Curiel, gerente del Olimpia, así no podemos quedarnos. Creo que el pastelito Díaz Talavera ya tenía un vendaje en la cabeza. Así no podemos seguir. Conseguí un avión y vamos. El gerente del Olimpia le mira. Trae un charter y vámonos de acá. Es para esa época, en el 79. Hoy están todos los charters y de vuelta. Sí. Pero conseguir a la noche para volver no era fácil. Vos tenías que hacer todas las gestiones y el vuelo retorna en charter. Y Osvaldo dice decirle a todos los colegas, a los periodistas, no colegas, periodistas que si quieren ir con nosotros pueden volver. Claro, después cada uno se arregla para el partido en La Paz, porque era Wisterman y era Bolívar. Y se consiguió el charter. Volvimos y Olimpia ahí otra vez se fue. Olimpia tenía que cruzar Cochabamba a La Paz. Olimpia hizo Cochabamba, Asunción, La Paz. Y ahí pierde su invicto. El gol de Paraguay, el gol de Espínola, Carlos, que ustedes saben que conté 20.000 veces la historia, no iba a jugar. Él no iba a jugar. A los 37 o 35 de cabeza el gol al poste derecho de Almeida. Y es el único partido que Olimpia pierde y fue en La Paz. 2-1 ante Bolívar. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Confortín vive una experiencia diferente, la Ruta de la Caña. Descubrí la heroica ciudad de Piribebé y los cañavelares y las bodegas de Caña Fortín. Vas a conocer de primera mano cómo se hace la Caña Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado en el mundo. Vas a disfrutar de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y barra libre de cócteles con Fortín. Próxima salida el sábado 26 de febrero. Visítanos en las redes sociales para más información o llamarnos a los teléfonos 289.000 y 0981-272-987. La única ruta de la caña es de Fortín.
Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del mundo. Representa y distribuye Globo y SEA. Llegó la promo Despertar el amor de Super Espuma por el mes de los enamorados. Comprando un somier matrimonial Renovat Imperial o Titanium te llevas de regalo un kit de cubre cama con Super Espuma, y esta promo Despertás el amor todos los días. Super Espuma, viví más despierto. Siempre, Arturo. ¿Tengo o no tengo los derechos de la Copa? Tenés. Los secretos de la Copa, Sí. Mira que está grabado. Los secretos de la Copa, los derechos son míos, que vos me das. Vale. Osvaldo Domínguez me dio los derechos. ¿Sería llamarlo así? Los secretos de la Copa. Sí. Y me dijo, tenés que irte al campo conmigo y vamos a estar 3 días. Le dije, yo no tengo tiempo para irme. Son comodidades. No, ahí vamos a charlar. 3 días por ahí no va a durar, me dijo. Y va a sacar todo lo que vos quieras. Te iba a decir todo, me dijo. Pero tenés que estar ausentarte 3 días. Los secretos de la Copa. Desde luego que mi nombre es Olimpia y mi apellido campeón, ¿verdad? Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad de atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cueto General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso Tour Natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años, inversión más segura en la vida. Para que comprar, si puede alquilar, es Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Estamos en contacto con la doctora Sadi Bollino. ¿Cómo estaba, doctora? Buenas tardes. Comandante, buenas tardes, un gusto. Bueno, estamos hablando y estamos compartiendo con los compañeros lo que representa al país Unisal, y las carreras con que cuenta la Universidad San Lorenzo de Unisal, que es vastamente conocida, pero nunca está de más recordar, doctora Bollino. Me parece fantástico. Tenemos nosotros 3 facultades: la Facultad de Empresariales con la carrera de Contabilidad, acreditada, Administración de Empresa en Proceso, Administración y Gestión Deportiva, Comercio Internacional, Ingeniería en Marketing, Ingeniería en Informática, Ingeniería Comercial. La Facultad de Jurídicas con las carreras de Derecho, Notariado, Periodismo y Ciencias de la Educación. La Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte, Enfermería con carrera acreditada, Nutrición, Psicología, Química y Farmacia, Kinesiología y Fisioterapia, Bioquímica en proceso de acreditación y actualmente Terapia Ocupacional. También las escuelas de posgrado, donde tenemos diferentes especializaciones, maestrías y doctorados. Doctora, todas las carreras están habilitadas por el CONES, ¿es así? Todas. De hecho, hoy en día ya no podemos trabajar si no tenemos habilitación de las carreras, o sea, las universidades ya no pueden estar sin estar habilitadas por el CONES. Y la pregunta, los beneficios que ofrecen para los interesados en matricularse, como es doctora Sadi Bollino. Si sos de primer año, tenés matrícula gratis. Alumno nuevo que viene de otra universidad y quiere convalidar las asignaturas que hayan cursado en la otra para que se le validen acá, también tiene matriculación gratis. Hay un periodo de tiempo que está establecido para ello, especialmente durante este periodo que son de las inscripciones, ¿verdad? Aparte de eso, también tenemos las matrículas gratis, el año gratis para mejores egresados y media beca para mejores alumnos de cualquier institución del país, sean públicas o sean privadas. Brillante. También hay los descuentos, si me permitís, sí, los descuentos, los descuentos especialmente para los familiares, tenemos convenio con diferentes instituciones, sean públicas o privadas, que también tienen sus descuentos. Doctora, y con relación a la modalidad que se desarrollan las clases de este año, ¿cómo es? Y tenemos la híbrida, o sea que donde se combina la virtual y la presencial. De hecho, todas las prácticas de todas las carreras ya lo estamos haciendo de forma presencial, como así también algunas carreras que por el tecnicismo que tiene, como en el caso de bioquímica, son todas presenciales, tanto teoría como práctica. Y algunas otras, ¿perdón? ¿Las clases? Las clases ya empezaron el 8 de febrero, pero aún están abiertas las matriculaciones, ¿verdad? Que lo pueden hacer hasta la primera semana de marzo, porque después ya vienen las parciales, entonces ya no pueden inscribirse. Se pueden enterarse, conocer más en www.unisal.edu.pi al teléfono 021 23 58 000
y es en España casi San Lorenzo frente a la Municipal de San Lorenzo, doctora. Lo más fácil que es frente a la Municipalidad de San Lorenzo. Cualquiera que se acerque junto a nosotros, ¿verdad? Que no pensemos solamente que tenemos que ser jóvenes, ¿verdad? Bueno, igual las personas grandes podemos estudiar, seguir formándonos, que eso nos hace grandes, y que con gusto le vamos a estar atendiendo, ¿verdad? Orientándole a los alumnos y o profesionales, ¿verdad? Que vienen por maestrías, por especializaciones, por posgrados, por doctorados. Muchísimas gracias, doctora. ¿Qué más que querés agregar con relación a Unisal, la Universidad de San Lorenzo? Con gusto, doctora Sadi Bollino. Les esperamos, que nunca es tarde para aprender, que hoy en día siempre tenemos que tratar de soñar, de ser alguien, ¿verdad? Y que esos sueños no pueden cumplir acá dentro de la universidad. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias por tu tiempo. Un abrazo, comandante. Gracias, muy amable. Doctora Sadi Bollino, la Unisal. Con Opi se disfrutar las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, mondiola, tapacatril y pulpa negra, adquiridos en tu punto de venta más cercano. Animate a salir de la rutina Opi, al momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. A las 9 de la mañana estuve sentado en Platea Este y cuando salió campeón en Buenos Aires, fui hasta para uno y llevé mi bandera firmada por todos los jugadores de Cerro, entre ellos Nino Arrúa, y me arrebataron. Perdí mi bandera, pero festejé con Olimpia su logro. Cerrista, dice, cabeza, tronco y extremidades, tengo 70 años, firma Juan. Cerrista que fue a festejar con Olimpia. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires suena fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. ¿Sabías que con Bancop y la FEDE puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones? Una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Chupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario de un lote hoy mismo, con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. Pichumilas crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichucón, paraguayo como vos, y sponsor oficial de la Albirroja. Bueno, contigo, Luis. Wilmar SR, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos, 2 locales, Casa Central. Eusebillala Casi, Arreitos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Venegas y que Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SR. Ferro Parecía, con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Vamos Cuidarte Delivery 627-7000 Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsa una operación de tarjeta efectivo y te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, San Ambrosio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevan energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, apostas sin riesgo. Tupi te invita a que no te pierdas esta gran oportunidad. 72 horas de ofertas exclusivas en los productos más solicitados. Desde hoy hasta el sábado vas a encontrar precios imperdibles y tu primera cuota pagas recién en abril. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Tupi, 26 años llenando tu hogar de felicidad. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y andá tranquilo. La nueva Víctor Ayala habló, por ejemplo, la Víctor Ayala
ya la cara Sí, el referente de Emiliano. Totalmente. Sí, así es. Sí. A partir de aquí va a ser el referente del plantel. Estamos con don Miguel Pavia. ¿Cómo te va, Miguel? Todo bien, Arturo. Un gusto. Gracias. Contanos, Miguel, tu hijo goleador de Olimpia, haciendo goles, todo lo que vos sentís como papá con relación a Guillermo ahí en Ciudad del Este. Arturo, un poco difícil esto para nosotros porque es todo nuevo y mira, partido tras partido estamos emocionados realmente, la familia y toda la amistad que tenemos. Bueno, vos fuiste técnico de Paranaense, nos dice Oscar Ullón, fuiste jugador de Cerro y de Franco. ¿En qué puesto jugaba vos, Miguel? Jugaba de lateral derecho. Lateral derecho. Y cuando dijo Miguel, quiero jugar de 9, ¿qué le dijiste? Yo no lo quería, Arturo, porque era muy difícil, era muy ingrato ese puesto y no me metía mucho en la cabeza que él jugara ese puesto. Y después se fue consolidando, transferido a Brasil, nueva oportunidad. ¿Qué pasó en esa transición, Miguel, con tu hijo, con relación a volver a Olimpia, no quedarse en la época de Pipo Gorosito, salir, Brasil, volver? ¿Cómo se vive esto? Y es difícil, Arturo, es realmente un diálogo constante con ellos, motivarle, estar realmente bien equilibrado al lado de ellos también, porque ellos son jóvenes, muchas veces bajonean totalmente, tener que decirle, no apoyarle, no exigirle prácticamente nada, porque es muy difícil y creo que la ayuda de los familiares realmente es necesaria. Y ahora, ¿qué te dice tu hijo? Y realmente, Arturo, ahora me está hablando como persona mayor que siempre yo quería escucharle, ¿verdad? Yo siempre le dije, un día vos me vas a corregir, y eso yo quería escuchar, y ahora me está diciendo, papá, es así. Yo quiero escuchar eso porque veo que mi hijo está madurando y creo que nos vamos despacito, yo siempre le digo, porque es difícil la cosa y uno tiene que ser bien humilde en esto porque hay muchas cosas adelante. Claro, y no creerse en el buen sentido de la palabra, lleva su tiempo haciendo goles con la humildad y entendiendo esto que pasa, que es una preciosa revancha que le dio el fútbol y le dio la vida a tu hijo. Así mismo, Arturo, nosotros estamos muy contentos, toda la familia con él, y él sabe eso y le apoyamos el 100% y mira, contentísimo. ¿Hizo el comienzo en Ciudad del Este, Miguel? Y sí, él estaba en Cerro de Franco y luego se fue a 3 de febrero, hizo su formativa, luego ya a Olimpia y pasó también por la selección sub-20. Y lo último, Miguel, porque tu hijo está en el destape, ¿hubo alguna duda cuando Olimpia, porque no puede incorporar, se reintegra? ¿Para qué? Se usó la palabra ¿para qué volver si ya volví, no me dieron espacio? ¿Pasó en la mente de la familia eso o no? No, Arturo, nosotros sabíamos que Olimpia era realmente donde es su casa y donde él tiene que mostrarse con todo, porque Olimpia le da todo y solamente él tenía que agarrar bien fuerte eso y irse adelante. Bueno, Miguel, hacerle llegar a toda la familia las congratulaciones. Ahí está tu hijo, siendo goleador del Olimpia, haciendo goles, mostrándose en una carrera ascendente que va a tener que llevar mucha fuerza mental para no marearse tampoco, Miguel. Así mismo, Arturo, y muchas gracias, Arturo, y siempre te escuchamos. Gracias, muy amable. Miguel Paiva, padre goleador de Olimpia.
Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Encontrá tus restaurantes, bodegas, supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas de 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kentoncha como respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismet habilitó el Autolab con agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismet. Llama al 288-7000. Elegir el horario que más te convenga, de lunes a sábados en el Centro Médico La Costa Lynch. Entrate más en redes sociales @AsismetPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet toda la vida. Barton, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 2 a 18 meses. Barton Gold de media cancha. Los mejores amigos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza Inigio. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para venderte la solución que más te conviene es Central Sucursales. En San Lorenzo, 4 Mujeres y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. Tu billetera personal está en todo el país. Puedes pagar en los comercios que cuenten con POS Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. ¿Sabías que Lactolanda es la marca más preferida y consumida del país? La marca más rica. Variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. ¿Qué premios tiene CNT? Un tremendo Dodge Charger, otro Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1.200 millones. Y silencios y 50 premios en efectivo, 5 combos frío y 2 Fiat Siena. Pedí CNT por Emoy. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo De La Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía. Con las SUV GAG, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 DLS Motors S.A. Llega la gran feria de enamorados de Guairá Pisos, hoy, mañana y el sábado con descuentos que enamoran en todas las líneas de pisos, revestimientos cerámicos, porcelanatos pulidos y esmaltados, juegos de baños, termocalefones, duchas eléctricas y mucho más. Entrate más en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mejor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. ¿Alguien protesta contra el arbitraje, vio? Sí. Un segundo. ¿Cómo te va, Humberto? Buenas tardes, Arturo. Muy bien. Bueno, contanos. Mañana contra Meliano. Contra 12, perdón. 12, perdón. El técnico de Ameliano. Mañana contra 12 de octubre. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís después de los 2 partidos como técnico de Ameliano, Humberto? Anímicamente estamos bien, porque sabemos que tenemos un equipo bueno, un plantel bueno, así que podemos salir adelante en esto, pero un poquito en deuda con los directivos y con la afición de la Meliana por estas 2 derrotas. ¿Qué incorporaste ahora? Vino Víctor Ayala, Nicolás Morinho y un delantero, Medina. ¿Suficiente? Y creo que viene uno más entre hoy o mañana. Y por eso te estoy preguntando, ¿quién viene, Humberto? Y están hablando con Maíz. Ah, el volante, Aldo Maíz. Sí, Aldo Maíz, están hablando con él. ¿Y qué hace falta para que se pueda finiquitar lo de Aldo Maíz? Y faltan algunos detalles, parece, que están hablando los directivos, sus representantes, y están ahí. Creo que hay muchas ganas de parte del jugador en venir a formar parte del plantel. Estamos en la Argentina, ¿no? Él está en la Argentina. Sí, por eso pregunto. ¿Y cuándo decide? Él es él el que decide. Económicamente llega de acuerdo, vos ya está. Y creo que hay un arreglo, todavía no me dijeron el sí, todavía no cerraron. Pero faltan detalles, pero creo que se va a llegar a buen puerto. Víctor. Humberto, ¿y el delantero Medina, qué decías? ¿De dónde viene? Viene del Sportivo Luqueño. Sportivo Luqueño. Tiene solo de algunos partidos, es joven, creo que tiene 19, 20 años. Ajá, ¿el nombre?
No me recuerdo. Patricio. Patricio Medina. Finalmente, Humberto, ¿qué le va a dar Víctor Ayala? Contanos. Y la experiencia que necesita nuestro mediocampo hoy mismo, porque son dos jóvenes que están jugando primera vez en primera división, Alfonso y Romero, y recuperar los lesionados que estamos teniendo, porque ese es nuestro mayor rival ahora mismo, las lesiones que estamos teniendo en el plantel. Bueno, seguiremos charlando y a recuperarse, Humberto. Gracias. Vale, gracias. Humberto García, técnico de Ameriano. Llamarle a Malte, gerente del Olimpia. ¿Por qué le tiene que llamar? Porque canje Olimpia Libertad y entrada a Libertadores, que ayer decía. Sí. Las dos cosas van juntas, para ponernos al tanto en el momento. Volvió Gelato Pistaño Iguazú. Pasa a llenar el tanque con su combustible más avanzado como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movilidad Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria se presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardín de Saterá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores, elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Base, cuida tu diversión. ¿Cómo te va, Malte? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, este parece un programa partidario, Gustavito. Todo Olimpia de dos horas y media. Olimpia, los goles. Oscar Gómez, ahora vos, Miguel Cardona. Parana, Gustavito. Malte. Qué gran ambiente ayer, Arturo, ¿eh? Sí, señor. Y contanos lo que viene. Libertadores. ¿Cómo hacen? Estaba diciendo el señor Cardona el paquete. ¿Cómo hacen canje y demás? Sí, a partir de las 14 horas, en 15 minutos, vamos a habilitar el conocido sistema de canje para los socios, que entran en el link y toda la información en las cuentas del club ya están disponibles. Entran en el link y canjean su código QR para ingresar directamente al partido del domingo, los socios que están al día, ¿verdad? Con la diferencia que este código QR es un código doble, en el sentido de que también es el código de habilitación para comprar su entrada con el 50% de descuento para el partido de Copa Libertadores contra Nacional de Medellín, ¿verdad? Entonces el socio con un solo proceso puede canjear su entrada, ir al partido de Libertad y también comprar a partir de las 14 su entrada para Libertadores, Arturo. ¿Se entiende, no, compañero? Con Malte Melgarejo, gerente del Olimpia, uno conlleva al otro. Sí, y haciendo la aclaración, Malte, que del precio que se publica, los socios al día pagan el 50% para Atlético Nacional, ¿verdad? Así es, en todos los sectores habilitados el socio al día tiene el 50% presentando su QR en todos los puntos de venta de Tiquetea y también en el Club Olimpia a partir de las 14 horas de hoy, ¿verdad? Los tiempos son bastante cortos, entonces decidimos facilitarle al socio el proceso y bueno, ahora estamos socializando toda la información para que sea fácil y rápido, ¿verdad? Lo último, Malte, Nike, con este testimonio de los años de Olimpia, con la indumentaria, ¿qué representa con el mensaje de Nike al mundo? Bueno, la realidad es un orgullo demasiado grande, una marca paraguaya, la marca paraguaya más importante a nivel de Paraguay para el mundo, asociándose con Nike Internacional, reconocida por la matriz. Realmente estamos muy orgullosos. Ayer estuve hablando con los representantes de Nike acá en Paraguay, también expresando las felicitaciones. Realmente estamos muy orgullosos, esto es inédito. Y bueno, esperamos que esta sociedad con la marca americana llegue lejos, que podamos en algún momento imprimir una estrella más en esa camiseta mientras dure nuestro contrato, porque sinceramente estamos muy contentos y vuelvo a repetir, es inédito para una marca paraguaya, para el Olimpia, que ya sabemos la importancia que tiene a nivel mundial lo que ocurrió ayer y bueno, vamos para adelante con esto, Arturo. Bueno, indudablemente Nike habla de la Copa Libertadores de América, ¿no? Habla de la Copa Libertadores y también habla de algo muy importante que para nosotros sinceramente es la realidad absoluta. 120 años de historia que vamos a cumplir en este 2022 con tanta conquista, es solamente el comienzo de todo lo que se viene, porque el destino Olimpia
está ligado con la gloria y nosotros estamos obligados a seguir engrosando nuevas vitrinas y bueno, a partir de ahora ojalá sean 120 años más de muchísima gloria. Es como decís, Malte, de los años de Olimpia 120, más lo que representa esto internacionalmente en un pasado y presente con tan rica historia. Chao, Malte, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos, un abrazo grande. Malte Megarejo, gerente del Olimpia. Prepara tu vuelta a clase y equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritores y mucho más. Ingresa a electroban.com.py, llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Cibellala, así como la avenida Marqués López también son territorios Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen en la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo, carga Supra 95 con petrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Motocultura y sus Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyota Yesea nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de joyas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Asociata Sudamérica, a partir de este año con precios mensuales. Juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes. Activo 18 años en adelante, 50.000 guaraníes. Familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes. Comunicate al 370-712 Sudamérica, tu club del verano. Figuera, el venezolano, mandó a la derecha, Cabello va para el reclamo. El que tiene la pelota es Garcés, viene pidiendo el corrimiento y la controla Norona. Norona con el balón, Norona la pone atrás, jugando para Garcés, va a poner la pelota en una misma línea para Fleitas, que no se apura, y tiene razón para hacerlo el equipo peruano. Falta, el juez dice que no, se iba al piso Núñez, carga Olimpia bien, la pelota es para Silva, va a mandar el centro, Paiva, no, rechazo, ahora sí, gol, 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 gol. Paiva no perdona, fuerte, sentencia del arquero peruano, Guillermo Paiva, la nueva cara goleadora del Olimpia, hizo lo que nosotros no pudieron, Paiva, lo fusila el arquero peruano, llega la tranquilidad de Sajonia, la pelota rechazada media, por eso aprovecha Paiva, quedó justita para él, el rechazo corto, aprovecha el goleador al fondo, el grito franqueado. El festejo en Sajonia, en el defensor es Guillermo Paiva, la cara goleadora franqueada, Olimpia gana 1-0, se viene la tranquilidad en el defensor. Olimpia se hacía merecedor de tanta apertura, pero no llegaba. Desperdició tantas ocasiones que aquí aparece su goleador Paiva, en la primera que le queda clara de cara al gol, en una jugada rápida sobre el perfil derecho. Se vuelve a equivocar el equipo peruano, quedó reclamando Núñez una falta, tal cosa no existió. Marcos Gómez, el joven volante, la apuesta de Julio Cáceres, inició la carga, se conectó con Silva. El centro al área y es Figuera el que se equivoca. Retrocedió para dar una mano, pero en realidad fue gentil con Paiva porque deja una pelota cortita muerta dentro del área. Como viene, le pega esa pelota a Guillermo Paiva, la cuelga arriba. Imposible para el arquero que quedó mirando. Olimpia lo merecía hace rato. Pasa a ganar 1-0 y de a poquito se mete a segunda fase de Copa. Momento del gol. 34 minutos, primera etapa. Avanza el coloso, expreso decano. Atención con esta, se mete Camacho, creo que viene el segundo. Sí, creo que viene. Neto Camacho, arriba. La pelota pasa de largo, Dervis, otra más para Dervis atrás. Disparo al arco y marca, ahora sí, gol, 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 gol. Situaciones perdidas, el gol Olimpia, Fernando Cardoso, poniendo el segundo grito de gol, festejando Camacho con Cardoso su retorno. Señoras, señores, pleito definido.
Ahí está el festejo de Fernando Cardoso. Olimpia 2, César Vallejo 0. Si la pelota fue para Camacho, cruzó largo sobre la izquierda Néstor. La pelota pasa de 2, aparece Denis al medio. Vino un remate al arco y ahí que aprovecha Cardoso, poniendo el segundo Olimpia ganando 0. Liquidado el pleito, se juega la espera. Atlético Nacional de Colombia. Era cuestión que Olimpia se decida a liquidar el pleito. Un equipo peruano que deambula dentro del terreno, que tiene buen dominio de pelota, pero que definitivamente no es inconveniente para Olimpia. De un conjunto franqueado que se llamó a descanso en un tramo largo del segundo tiempo, pero después volvió a cargar. Aparece Camacho volcado por izquierda con muchas libertades y mucho tiempo para resolver también. Levantó la vista, mandó el centro. Walter no pudo en primera instancia, le quedó a Derlis. Derlis González que vuelve a meter la pelota al área, le pega Walter González, débil, rebota en la marca y allí Fernando Cardoso dice basta de perdonar. Gira, le pega fuerte al medio, pone el segundo de la noche para que Olimpia definitivamente piense en la fase 2 de la Copa Libertadores de América. Momento 37 minutos, segunda etapa. Frases de colección. ¿Estás enamorado de tu club? Enamorado poco, apasionado por mi grupo. Apaixonado por você. Apasionado por un grupo que ama a nuestro querido club Olimpia. Te amo. Como todos los olimpistas le aman a su club. Frases de colección. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Venía a conocer a nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma hoy y mañana. Tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Lo mejor está por pasar. Carreras técnicas de rápida salida laboral con 2 años de garantía y 2 años de duración. Vive tu carrera en la Universidad de La Paz. Más info al 0986 870 018. Visítanos en Juan Martínez Casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Somos La Paz, vive tu carrera. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye representa frutos de los Andes. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked, Motor Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años, sin límite de kilometraje. Representan Paraguay y Mac Forever Ducati. Llegó a recuperar la Z, hombre. Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tu asegurado es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfruta mucho más la vida. Para Control, amar es cuidarse, disfrutar plenamente la intimidad, cuidando de tu integridad y la de tu pareja con Control. Control, love is you are. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas si vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Casi Cobucheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Riffle, esta es la transmisión recomendada para tu moto con calidad original del acero 1045 Titanium. Puedes andar seguro y sin sorpresas en la ruta con Rifle Acero 1045, haces más de 15.000 kilómetros. Nada mejor que empezar el año con una casa nueva. Con Visión Banco Hilares puedes tenerlo. Con tu préstamo de Visión Banco puedes comprar tu casa en cuotas desde 1.400.000 guaraníes y hasta 20 años de plazo. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco, Mariscal Pesca, así Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco. Confortín, vive una experiencia diferente. La ruta de la caña. Descubrí la heroica ciudad de Peribeboy, los cañaverales, las bodegas de caña Fortín. Vas a conocer de primera mano cómo se hace la caña Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado en el mundo. Salida el sábado 26 de febrero. Visita nuestras redes sociales para más información. Llámanos a los teléfonos 289.000 y 0981 272 987. La única ruta de la caña es de Fortín. En instantes estamos con Oscar. Estamos con Menchi. Fito está con reposo. Contigo, Luis.
Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. Llegó la promo Despertar el amor de Super Espuma por el mes de los enamorados. Comprando un somier matrimonial renovado Imperial o Titan, te llevas de regalo un kit de cubre cama. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Tapiti SRL, de seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya paso el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600, la loteadora inmobiliaria. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Rentamac? Cuando remite más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata, Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Con UPI disfrutarás nueva presentación de costillas de